hubiera pasado si Naruto era abandonado por sus padres. Capítulo 4. Al salir del infierno, Ayaka llevaba las cicatrices de su terrible experiencia y su determinación se mantuvo firme incluso cuando las llamas lamieron su piel. Con una determinación férrea, canalizó su fuego interior, una manifestación de poder indómito nacido del crisol de la adversidad. Basta, declaró Ayaka, con una voz que era una tempestad de desafío mientras desataba su dominio sobre las llamas. Con un gesto amplio, convocó muros de fuego desde la esencia misma de su ser, y el calor abrasador palpitaba con furia desenfrenada. Las paredes convergieron con una fuerza implacable, un testimonio de la determinación inquebrantable de Ayaka frente a obstáculos insuperables. Atrapados en el abrazo ardiente, los Anbu permanecieron indefensos, su destino sellado dentro del abrazo del infierno. Atrapados en el abrazo ardiente, los Anbu permanecieron indefensos, su destino sellado dentro del abrazo del infierno. Ayaka se acercó a los Anbu caídos del país del rayo, cuyos cuerpos estaban esparcidos por el campo de batalla como sombras rotas. Con paso mesurado, colocó su pie sobre el pecho de uno de los guerreros derrotados, con la mirada fija mientras observaba el resultado. Ahora bien, esta es la fuerza de mi aldea, declaró Ayaka, con un tono de voz cargado de experiencia y un matiz de tristeza. La luz de la luna se reflejó en sus ojos y reveló una profundidad de emociones que trascendía el campo de batalla. Mientras miraba a los Anbu derrotados, un destello de diversión cruzó el rostro de Ayaka. Es bastante divertido, reflexionó, con una sonrisa irónica en los labios. La aldea que una vez me etiquetó como una amenaza ahora envía a sus mejores hombres para extinguir lo que teme. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una reflexión conmovedora sobre el viaje que había emprendido, dejando atrás los lazos que una vez la ataron. En ese momento, Ayaka se erigió no solo como una maestra de la espada, sino como un símbolo de resiliencia contra las sombras de la traición. Los Anbu caídos yacían en silencio debajo de ella, sus máscaras ocultaban las expresiones que podrían delatar la complejidad de sus emociones. La declaración de Ayaka resonó en la noche, un testimonio del espíritu inquebrantable de la princesa de la espada que había surgido de las cenizas del abandono, forjando su camino más allá de los confines de la aldea que la había abandonado. La luna colgaba en lo alto del cielo nocturno, arrojando un resplandor etéreo sobre el campo de batalla donde Ayaka se encontraba triunfante entre los Anbu caídos del país del rayo. Su respiración, aunque constante, transmitía una resonancia de victoria, hasta que un giro imprevisto de los acontecimientos rompió la tranquilidad. En un abrir y cerrar de ojos, un dolor repentino y agudo atravesó el costado de Ayaka. Instintivamente, tocó la zona y sus dedos entraron en contacto con un dardo pequeño y discreto. El tiempo pareció detenerse cuando se dio cuenta de que el dolor que sentía no era una mera distracción, sino el presagio de una amenaza inminente. Veneno, murmuró Ayaka entre dientes, con los sentidos alerta ante la naturaleza corrosiva de la toxina letal que corría por sus venas. La sustancia insidiosa, diseñada para desmantelar los músculos y paralizar la fuerza, se apoderó de ella con un agarre implacable. A medida que los efectos del veneno se intensificaban, Ayaka sintió que su poder menguaba y sus músculos protestaban contra la invasión del veneno. Apretó los puños con determinación en su rostro, una promesa silenciosa de desafiar la debilidad inminente que buscaba devorar su fuerza. Con una sonrisa irónica, Ayaka comentó: «Golpeamos desde las sombras, ¿no? Una táctica de cobardes». La luna fue testigo de la danza de las sombras y del espíritu indomable que desafiaba la oscuridad que se acercaba. Mientras tanto, Naruto corría hacia el campo de entrenamiento, con el corazón palpitando con urgencia. La distancia que tenía por delante parecía extenderse indefinidamente, cada paso era un testimonio de la urgencia de la invocación que le había llegado a través del águila de Ayaka. De vuelta en el campo de batalla, los sentidos de Ayaka se agudizaron mientras examinaba los alrededores. Un dolor repentino y punzante surgió de su espalda, una punzada de agonía que le robó el aliento. El mundo dio vueltas cuando se dio vuelta para enfrentar a su agresor, solo para encontrarse con una visión escalofriante. Una espada que sobresalía de su estómago. Ayaka tosió sangre y fijó la mirada en su atacante. «Inteligente», susurró con voz tensa. «Atacando por detrás, la forma en que me golpeaste la espalda, poético». La luz de la luna fue testigo del desafío inquebrantable de Ayaka mientras se ponía de pie, con la espada sacada de su estómago y la sangre manchando la tierra debajo de ella.
Su resistencia desafió el colapso esperado, un testimonio de la fuerza que todavía brillaba en su interior. El Ambú enmascarado, sin inmutarse, levantó su espada en alto, con la intención de asestar el golpe final. La sangre goteaba de los labios de Ayaka mientras sonreía con sorna, con un enigmático desafío grabado en su rostro. Con un movimiento rápido, agarró la mano del Ambú que sostenía la espada mortal, su agarre era inquebrantable incluso ante el peligro mortal. Con una maniobra calculada, Ayaka tiró del Ambú hacia adelante, sus ojos brillaban con un fuego tenaz. Mientras el Ambú se tambaleaba hacia ella, Ayaka desató una ráfaga de llamas abrasadoras desde su palma, la técnica de la palma de fuego, una encarnación de su voluntad eterna. El fuego abrasador envolvió la espalda del Ambú, la intensidad del ataque lo dejó inconsciente. El choque de elementos resonó en la noche, una yuxtaposición de determinación ardiente contra las sombras que buscaban apagarlo. Con su adversaria incapacitada, Ayaka, debilitada y maltrecha, se tambaleó hacia una roca cercana. Sus pasos eran trabajosos, el veneno corrosivo le estaba pasando factura. Mientras se agachaba sobre la dura superficie, una mezcla de dolor y satisfacción se reflejaba en sus ojos. Naruto, que ahora se encontraba a unos cuantos metros de distancia, sintió una inexplicable sensación de aprensión. El aire se espesó con un temor tácito a medida que se acercaba al campo de entrenamiento. La urgencia de la invocación se había intensificado y un escalofrío le recorrió la espalda, una respuesta instintiva a la crisis inminente. De vuelta en el campo de batalla, Ayaka, sentada contra la roca, podía sentir cómo el veneno la apretaba cada vez más. La sonrisa burlona desapareció de sus labios cuando el cansancio la invadió. Con las manos manchadas de sangre, se tocó la herida del estómago, en un reconocimiento silencioso del peligroso viaje que la había llevado a ese momento. En el inquietante silencio, los ojos de Ayaka revolotearon y el peso de la conciencia desapareció. En las oscuras secuelas del campo de batalla, los 21 Ambú restantes del País del Rayo se reunieron alrededor de Ayaka, que estaba caída e inconsciente. Sus rostros enmascarados no delataban ninguna emoción mientras evaluaban la situación. La luz de la luna arrojaba un brillo inquietante sobre el cuadro de triunfo y derrota. Misión cumplida. Capturad a la princesa Espada, declaró el líder, con su voz como un eco frío en la noche. Los demás asintieron en silencio, con las armas preparadas, como prueba de su disciplinada determinación. Mientras se preparaban para llevar a cabo la orden de su líder, uno de los Ambú del País del Rayo señaló al Ambú Raif tendido en el suelo. ¿Qué pasa con este? ¿Deberíamos eliminarlo también? Sin embargo, el líder descartó la idea con un gesto casual de la mano. No es asunto nuestro. Nuestra misión era neutralizar a la princesa de la espada y entregarle su cabeza al Raikage como prueba. Deshazte de los Ambú Raif como creas conveniente. Los Ambú de la Villa del Relámpago intercambiaron miradas, su obediencia fue inquebrantable mientras se alejaban del Ambú Raif caído. Su atención se centró nuevamente en Ayaka, la inconsciente princesa de la espada cuyo destino ahora estaba en sus manos. La luna colgaba en el cielo nocturno silencioso cuando Naruto llegó al lugar, su respiración se aceleró con la urgencia que impulsaba su carrera. Sus ojos se abrieron con una mezcla de horror e incredulidad cuando vio a Ayaka, inconsciente y aparentemente sin vida. Una ola de desesperación se apoderó de él, amenazando con engullir sus sentidos. Su cabeza empezó a latir con una intensidad que reflejaba la agonía de su corazón. En ese momento, una imagen apareció ante sus ojos. Un espectro inquietante del pasado. El cadáver quemado de Ichiro, el anciano que una vez le había mostrado bondad, se manifestó en la mente de Naruto como un espectro que se negaba a ser olvidado. El aire se volvió pesado mientras los sentidos de Naruto se movían en espiral hacia un vórtice de dolor y recuerdos. De repente, un coro de voces familiares resonó en sus oídos, voces que lo habían perseguido desde la infancia. Los crueles epítetos de los aldeanos resonaban en su mente, cada palabra era una marca abrasadora grabada en su alma. Pariente del demonio. Monstruo. Niño demonio. Maldito niño. No sirve para nada. El peso del desprecio de los aldeanos cayó sobre los hombros de Naruto como una carga insuperable. Su pecho se apretó y su respiración se aceleró a medida que las palabras crueles se intensificaban. Hiperventilando, se agarró la cabeza, tratando desesperadamente de silenciar los ecos atormentadores que amenazaban con destrozar su frágil sentido de identidad. No lo aceptaré. Naruto apretó los dientes y su declaración fue un susurro desafiante en medio de la cacofonía de condenas.
El brillo decidido en sus ojos reflejaba la determinación de superar el estigma que había definido su existencia. Mientras Naruto luchaba con la avalancha de recuerdos, un Anbu, vigilante y observador, vio al niño angustiado. Informando rápidamente al líder, el Anbu le informó. Un niño está aquí, señor. ¿Qué debemos hacer? El líder, impasible ante la empatía, pronunció una orden escalofriante. Matad a ese mocoso. La noche iluminada por la luna fue testigo de la tragedia que se estaba desarrollando mientras Naruto, atrapado en medio de una tormenta de emociones, se enfrentaba a la determinación insensible de los Anbu. El líder, imperturbable ante el arrebato del chico, dio una fría orden. Deshazte del mocoso. En respuesta, uno de los Anbu le lanzó un shuriken a Naruto, el proyectil letal cortó el aire con una precisión siniestra. En ese momento, el ojo de Naruto sufrió una transformación drástica. Un intenso tono rojo con una hendidura siniestra. Un grito gutural lleno de rabia surgió de lo más profundo de él, resonando en la noche. Te cortaré en puntos y te haré comer a los joderos cerdos. La voz de Naruto resonó con una ferocidad que sacudió los cimientos del campo de batalla. Las palabras, saturadas de rabia y desafío, quedaron suspendidas en el aire como una maldición lanzada sobre aquellos que se atrevieron a hacerle daño. Sin dejarse intimidar por el rugido primario de Naruto, el líder Anbu reiteró la implacable orden. Eliminen la amenaza. Mientras una andanada de shuriken se dirigía hacia Naruto, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y el denso chakra que había en su interior emergió a la superficie. Inconscientemente, Naruto desató su técnica Wind Blade, una manifestación del poder latente en su interior. Los shuriken, a escasos momentos de su objetivo, se encontraron con una barrera imprevista. Las afiladas ráfagas de viento que emanaban de la destreza desatada de Naruto. Los vientos, una extensión de su voluntad indomable, cortaron los proyectiles con una precisión incomparable y cada shuriken quedó cortado limpiamente por la mitad. En el campo de batalla iluminado por la luna, el enfrentamiento entre Naruto y los 15 Anbu restantes estalló con una intensidad que reflejaba la tormenta dentro del alma de Naruto. Mientras las dos fuerzas se lanzaban una contra la otra, un grito desafiante resonó en la noche. No te burles de la aldea de la nube oculta. Rugió uno de los Anbu, su voz era una declaración de lealtad a la aldea a la que servía. El aire crepitaba por la tensión mientras acortaban la distancia, la colisión inminente estaba a punto de desatar el caos. Naruto, con los ojos aún encendidos por la rendija roja, ignoró la advertencia del Anbu. En cambio, desató un furioso ataque, golpeando con su mano el estómago del primer Anbu que se cruzó en su camino. El impacto fue visceral. La sangre brotó de la boca del Anbu, un preludio del horrible espectáculo que siguió. En un instante, el torbellino de la ira de Naruto envolvió al desafortunado Anbu. Su cuerpo quedó destrozado, reducido a horribles pedazos esparcidos cerca del ojo del torbellino. La noche fue testigo de la brutalidad, una danza macabra de violencia que se desarrolló en la arena iluminada por la luna. En medio de las horribles consecuencias, Naruto se puso de pie, con el pecho agitado y un grito primario que brotó de lo más profundo de su ser. El aullido angustiado resonó en la noche, una manifestación de la agitación que sentía en su interior, amplificada por las circunstancias implacables que se habían desenredado ante sus ojos. Los Anbu restantes, momentáneamente aturdidos por la rápida y brutal represalia, dudaron antes de recuperar la compostura. El campo de batalla ahora era testigo de un choque asimétrico, Naruto estaba de pie en medio de los ecos de su propia rabia, el aire estaba cargado con el olor a sangre y el peso de las decisiones que habían llevado a esta violenta confrontación. El impacto fue visceral, una colisión de poder puro y determinación inquebrantable. La sangre se esparció por el aire, un testimonio macabro de la violencia que los envolvió. El Anbu se tambaleó, con una expresión de conmoción y agonía grabada en su rostro enmascarado, mientras sucumbía al ataque implacable. ¡Ah! La voz de Naruto, arrancada de las profundidades de su ira herida, resonó en la noche, un grito primario que reflejaba la agitación que sentía en su interior. Sus ojos, encendidos con una intensidad feroz, eran testigos de la carnicería que había provocado, un reflejo de la tumultuosa tormenta que azotaba su alma. Los restos del Anbu de la nube yacían esparcidos por el suelo, un macabro testimonio del torbellino de poder que Naruto había desatado sin saberlo. Entre los restos, otro Anbu, visiblemente conmocionado, observaba la escena. Su rostro enmascarado delataba una mezcla de horror e incredulidad. ¿Cómo pudo un niño de 7 años hacer eso?, murmuró para sí mismo, lidiando con la incomprensibilidad de la carnicería.
Mientras el testigo silencioso reflexionaba sobre lo inexplicable, 4 Anbu descendieron desde arriba, con movimientos rápidos y sincronizados. Con la intención de vengarse, rodearon a Naruto, con sus armas preparadas para un contraataque. En la quietud ominosa que siguió, la luna arrojó un brillo inquietante sobre el enfrentamiento que se desarrollaba. Sin previo aviso, Naruto, aparentemente inconsciente de la amenaza inminente, desató su técnica característica, la espada de viento. En un instante, el denso chakra que lo rodeaba se materializó en una espada mortal, cortando el aire con una precisión incomparable. Los 4 Anbu, atrapados en el camino de las despiadadas espadas, encontraron su fin en cuestión de segundos. La sangre cayó como un aguacero sombrío y partes de cuerpos cayeron al suelo, esparcidas como consecuencia de la rápida represalia de Naruto. La luna fue testigo de la incesante danza de la destrucción. Un ballet de viento y acero que pintó la noche de tonos carmesí. Mientras Naruto permanecía de pie en medio de las consecuencias, rodeado por los Anbu caídos, una oleada de ira lo consumió. Sus ojos, todavía encendidos por los restos de su poder desatado, se fijaron en el Anbu de la nube cerca de los cuerpos sin vida. La vista de los camaradas caídos pareció alimentar una furia primaria dentro de él. Sin dudarlo un instante, Naruto se abalanzó sobre el Anbu de la nube y agarró al ninja enmascarado por el cuello. «Tú hiciste esto», gruñó, con una voz gutural que resonó en el desolado campo de batalla. En un arranque de furia desenfrenada, golpeó la cabeza del Anbu contra la suya, una colisión que reverberó con un crujido repugnante. El Anbu, sorprendido por el repentino ataque de Naruto, sintió el brutal impacto resonar en su cráneo. Antes de que pudiera comprender la gravedad de la situación, Naruto continuó su implacable ataque. Con cada golpe despiadado, el sonido de los huesos al romperse se mezclaba con los ecos de los gritos angustiados de Naruto. La cabeza de Naruto comenzó a sangrar por los repetidos golpes, un testimonio carmesí de la intensidad de su ira. Sin embargo, parecía ajeno al dolor, impulsado únicamente por la ira hirviente que lo obligaba a tomar represalias. La máscara y el cráneo del Anbu de la nube comenzaron a agrietarse bajo el ataque implacable. La sangre brotaba de las fracturas a medida que la fuerza vital dentro de él se desvanecía. Naruto, consumido por una rabia tan potente que invocaba cualquier sensación de dolor, persistió en su brutal ataque. Naruto, consumido por una rabia tan potente que invocaba cualquier sensación de dolor, persistió en su brutal asalto. Cuando el primer Anbu se abalanzó sobre él, Naruto aprovechó la oportunidad. Con un movimiento rápido y calculado, agarró al Anbu por el cuello, su agarre fue firme. «No me tocarás», gruñó Naruto, sus ojos reflejaban los restos de la tormenta que había en su interior. En una demostración de fuerza sin precedentes, Naruto aplastó la cabeza del Anbu con una fuerza inquietante. El sonido del hueso al romperse resonó en la desolada noche. El cuerpo sin vida se desplomó en el suelo, víctima silenciosa de la furia desenfrenada de Naruto. Los 2 Anbu restantes, momentáneamente desconcertados por la brutal muerte de su camarada, se acercaron con renovada determinación. Sin inmutarse, Naruto, que todavía sostenía el cuerpo sin vida del Anbu, lo golpeó con una fuerza brutal. La pierna del Anbu en el aire chocó con la de su compañero en una colisión espantosa. El impacto fue tan fuerte que el chasquido de cuellos rotos resonó en la noche. Sus cuerpos sin vida cayeron al suelo, víctimas de un giro inesperado y brutal de los acontecimientos. El campo de batalla, ahora un espantoso cuadro de destrucción, fue testigo del ataque implacable mientras Naruto, impulsado por una rabia inquebrantable, continuaba diezmando a los Anbu de la nube. La luna colgaba amenazadoramente sobre sus cabezas, arrojando un brillo inquietante sobre la carnicería que se encontraba debajo. Los Anbu de la nube, que antes eran numerosos, se habían reducido a un puñado, y sus filas se reducían con cada ataque despiadado de Naruto. El aire resonaba con los ecos inquietantes de espadas entrechocando, gritos y el repugnante ruido sordo de cuerpos sin vida al caer al suelo. Las sombras bailaban al unísono con el caos, proyectando siluetas alargadas sobre el paisaje empapado de sangre. Entre las filas cada vez más reducidas, el líder de los Anbu de la nube, con su máscara manchada con los ecos de los camaradas caídos, dio una orden escalofriante a los 6 guerreros restantes. Tomen la cabeza de la princesa de la espada y regresen a la villa del relámpago. Esta misión no debe terminar en fracaso. Los 6 Anbu supervivientes, con la determinación reforzada por el deber, avanzaron hacia la inconsciente Ayaka. El destello de sus espadas y la tensión palpable en el aire presagiaban un acto final de brutalidad.
El campo de batalla, ya empapado en la sangre de los caídos, parecía estar a punto de cobrarse otra víctima. Sin embargo, ante la inminente fatalidad, un rugido gutural surgió de las profundidades del ser de Naruto. El aire vibró con la intensidad de su grito primario mientras gritaba: «Déjala en paz». La pura fuerza de sus palabras resonó en la noche, una manifestación de la determinación eterna que alimentaba su alboroto. Los Anbu restantes de Cloud vacilaron, momentáneamente congelados por el desafío inesperado. Naruto, consumido por una furia implacable, avanzó con un aura amenazante, sus ojos brillaban con una intensidad que desafiaba sus años. La incesante persecución de los Anbu de la nube hacia el cuerpo inconsciente de Ayaka se desarrolló en un crescendo de peligro inminente. Mientras los Anbu restantes se acercaban, sus máscaras ocultaban cualquier rastro de emoción. Naruto corrió hacia Ayaka con un único objetivo: la determinación de protegerla de cualquier daño. La tensión en el aire aumentó cuando 3 Anbu se posicionaron entre Naruto y la vulnerable princesa de la espada. En un instante, la atmósfera crepitó con una energía invisible mientras el choque se hacía inevitable. Naruto, impulsado por una oleada de adrenalina y una voluntad indomable, enfrentó el desafío de frente. Con un movimiento rápido y calculado, la mano de Naruto se movió como un borrón y su espada de viento se materializó en un torrente mortal de chakra cortante. La espada se balanceó con una precisión que desafió el frenesí caótico que los rodeaba. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 Anbu se encontraron cortados en pedazos, sus máscaras y cuerpos esparcidos a raíz de la feroz defensa de Naruto. El campo de batalla iluminado por la luna fue testigo del rápido y decisivo giro de los acontecimientos. Naruto, de pie entre los restos de sus adversarios derrotados, lanzó una mirada protectora sobre el cuerpo inconsciente de Ayaka. El aire estaba cargado con el peso de la confrontación inminente, mientras la determinación implacable de Naruto chocaba contra los restos de la crueldad de los Anbu de la nube. La tensión se intensificó cuando un Anbu se acercó al cuerpo inconsciente de Ayaka con intenciones siniestras. Naruto, impulsado por una potente mezcla de rabia y espíritu protector, alcanzó a Ayaka en el mismo momento. En una oleada explosiva de defensa instintiva, el puño de Naruto impactó contra la máscara del Anbu, y el impacto hizo que el ninja se estrellara contra el suelo con un ruido sordo. Mientras el Anbu yacía tendido sobre la tierra implacable, Naruto, una tempestad de furia, descendió sobre la figura caída. Sus implacables golpes golpeaban con una fuerza primaria, cada golpe era la encarnación de la tormenta que rugía en su interior. La máscara del Anbu se arrugó, el rostro debajo se convirtió en un desastre irreconocible bajo el implacable ataque de Naruto. Los otros 12 Anbu, al presenciar la brutalidad desatada sobre su camarada, dieron un paso atrás involuntariamente, el aire se tensó con una palpable sensación de miedo e incertidumbre. En un intento de recuperar el control de la situación, uno de los Anbu habló, su voz teñida de inquietud. ¿Qué debemos hacer? Otro Anbu, evaluando el caos que se desataba, respondió: necesitamos reagruparnos. Este chico es peligroso. El reconocimiento de la amenaza de Naruto resonó en la noche, una sobria comprensión del poder imprevisto que había surgido de su interior. Sin dejarse intimidar por sus silenciosas deliberaciones, Naruto miró hacia atrás a los Anbu restantes con una mirada que penetraba en las profundidades de su aprensión. Sin previo aviso, cambió su postura, reuniendo chakra en su palma. En un giro abrupto, Naruto lanzó una serie de cuchillas de viento hacia los Anbu que se retiraban, cada proyectil afilado como una navaja era un testimonio del poder puro que había aprovechado sin darse cuenta. En un giro abrupto, Naruto lanzó una serie de cuchillas de viento hacia los Anbu que se retiraban, cada proyectil afilado como una navaja era un testimonio del poder bruto que había aprovechado sin saberlo. La luna, testigo silencioso de la tumultuosa danza de desafío y caos, arrojaba un resplandor indiferente sobre el cuadro que se desarrollaba. Naruto, ahora protector y agresor a la vez, se encontraba de pie entre los restos dispersos del campo de batalla, con los ojos encendidos con un fuego indomable que se negaba a extinguirse. El otrora sereno campo de entrenamiento ahora era testigo de una escena de una carnicería inimaginable. La tierra, desgarrada, soportaba el peso de los cuerpos caídos y las extremidades destrozadas de los 21 Anbu que se habían atrevido a cruzarse en el camino de Naruto. La sangre, espesa y viscosa, pintaba el suelo en patrones grotescos, creando un tapiz macabro que hablaba de la despiadada tempestad que había azotado la zona.
Los árboles, que alguna vez fueron símbolos imponentes de la fuerza de la naturaleza, ahora eran meros cascarones, con sus ramas desnudas y sus troncos marcados por la violencia que se había desatado. La esencia misma de los campos de entrenamiento había sido profanada, un cuadro inquietante de destrucción que reflejaba la tormenta dentro de Naruto. En medio del caos, Naruto se puso de pie, su silueta contrastaba marcadamente con el fondo bañado en carmesí. Su respiración era entrecortada y sus ojos aún brillaban con los restos del poder desatado. La luna, ahora velada por la gruesa capa de partículas de sangre en el aire, arrojaba un extraño tono rojo sobre la escena, un brillo de otro mundo que reflejaba la magnitud del tumulto. El silencio flotaba en el aire, roto solo por el distante susurro de las hojas, como si la naturaleza misma lamentara los estragos causados en sus tierras sagradas. Naruto, rodeado por las consecuencias de su furia, era una figura solitaria en el corazón de la vorágine. Un niño atrapado entre los ecos de la oscuridad y el frágil destello de su propia humanidad. Mientras la conciencia de Naruto oscilaba entre el presente y los recuerdos inquietantes de Ayaka, se abrió paso entre los escombros del campo de entrenamiento. Cada paso era un doloroso recordatorio del caos que se había desatado. Con el corazón apesadumbrado, se acercó al cráter donde yacía Ayaka. Su figura inmóvil contrastaba marcadamente con la tierra teñida de rojo. Con determinación grabada en sus rasgos, Naruto comenzó la ardua escalada para salir del cráter, su pequeño cuerpo luchando contra el implacable terreno. Sin embargo, mientras ascendía, un paso en falso lo hizo caer hacia abajo y su cabeza chocó contra el suelo implacable. ¡Ah! Naruto hizo una mueca de dolor y el dolor agudo lo devolvió a la dura realidad del momento. Se agarró la cabeza palpitante y sintió una oleada de desesperación y miedo que le carcomía las entrañas, un recordatorio visceral de la fragilidad de la vida y del espectro de la pérdida que lo perseguía. A pesar de la agonía que recorría su cuerpo, la determinación de Naruto se mantuvo inquebrantable. Con miembros temblorosos, se puso de pie, con la mirada fija en la figura boca abajo de Ayaka. A medida que se acercaba, una escalofriante revelación se apoderó de él. Su figura, que alguna vez fue vibrante, ahora estaba estropeada por los insidiosos tentáculos del veneno. Su corazón se hundió mientras le tomaba el pulso. El débil ritmo era un eco aleccionador de su precario estado. En ese momento, Naruto comprendió la dura realidad a la que se enfrentaba. Era demasiado pequeño, demasiado impotente para llevarla a un lugar seguro. «Quédese aquí, maestro», susurró Naruto, con la voz temblorosa por la emoción. «Le traeré ayuda». Con una última mirada a la figura inmóvil de Ayaka, Naruto se dio la vuelta, su determinación impulsaba cada uno de sus pasos. Naruto, impulsado por la desesperación, recorrió unos asombrosos 5 kilómetros en solo 15 minutos, sus pequeñas piernas lo llevaron con una urgencia frenética a través de los familiares pero implacables caminos de la aldea. Mientras corría, su desesperado viaje estuvo marcado por tropiezos y choques, ya que el terreno irregular representaba un desafío formidable. Pero cada caída alimentaba la determinación de Naruto de seguir adelante, un testimonio del espíritu inquebrantable que lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, los aldeanos, siempre ansiosos por menospreciarlo, aprovecharon la oportunidad para burlarse de Naruto mientras corría por las calles. «Miren a ese demonio», se burló un aldeano, las palabras destilaban desdén. «Un monstruo anda suelto». Se burló otro, la risa cruel de los aldeanos resonó en el aire cuando Naruto pasó. Las burlas eran muy duras, sus palabras duras eran como púas dirigidas al corazón ya agobiado de Naruto. Sin embargo, frente a su crueldad, Naruto apretó los dientes y se esforzó más en un intento desesperado por salvar a su maestro. Naruto, exhausto y desesperado, finalmente llegó a la puerta del hospital después de su arduo viaje. Sin embargo, en lugar de encontrar compasión o ayuda, se encontró con el desdén cruel de un grupo de enfermeras que se burlaron de su apariencia desaliñada. «Mira esa sucia rata callejera», comentó una enfermera con un tono cargado de desprecio. «Probablemente esté tramando algo otra vez», intervino otro, lanzando una mirada desdeñosa a Naruto. Sin dejarse intimidar por la hostilidad, Naruto se acercó a ellos con una mirada llena de urgencia. «Necesito encontrar a Tsunade. Alguien se está muriendo. Necesito su ayuda». Una enfermera, desinteresada y despectiva, replicó con un comentario sarcástico. «¿Crees que alguien como tú puede llamar la atención de Tsunade? Sigue soñando». Sin embargo, Naruto no estaba dispuesto a permitir que sus insultos se interpusieran en su misión. La interrumpió y declaró con determinación inquebrantable.
No me importa tu opinión sobre mí. Necesito a Tsunade. Alguien se está muriendo y necesito su ayuda. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, testimonio de la gravedad de la situación y de la feroz determinación de un niño que se negó a dejarse frustrar por los prejuicios. La enfermera, que cuidaba su ego herido, urdió un siniestro plan para socavar la urgencia de Naruto. Quédate aquí, ordenó con una sonrisa maliciosa, dejando a Naruto de pie en la entrada del hospital, ajeno al engaño que se desarrollaba tras las puertas cerradas. Al entrar a la oficina de Tsunade con una expresión de suficiencia, la enfermera tejió una red de mentiras, afirmando falsamente: Naruto está causando un alboroto, alegando que se lastimó la cabeza. Pensé que deberías saberlo. Tsunade, absorta en su trabajo, suspiró en respuesta. Dile a Naruto que estoy en medio de una operación. No me pueden molestar en este momento. De vuelta en la entrada, la enfermera se acercó a Naruto, su fingida preocupación ahora se transformó en una sonrisa maliciosa. Tsunade está en medio de una operación crítica. Tendrás que esperar. Naruto, cada vez más desesperado a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta del engaño. No me mientas. El quirófano está ahí mismo y está cerca. Llámala ahora. A medida que la angustia de Naruto se hacía más profunda, la insistencia de la enfermera lo expulsó de los confines del hospital. Cada paso era un doloroso recordatorio de la urgencia de su misión y de la cruel indiferencia que lo rodeaba. Su cabeza palpitaba con un dolor implacable, el peso del destino de Ayaka lo oprimía como una carga insoportable. En medio de la desesperación sofocante, un suave golpecito en el hombro rompió la neblina de desesperación. Al darse la vuelta, Naruto se encontró cara a cara con Shizune, cuyos ojos reflejaban una mezcla de empatía e impotencia. Desearía poder ayudarte, murmuró Shizune, con una voz cargada de genuino pesar. Sin embargo, ni siquiera sus palabras ofrecieron consuelo a Naruto, que se encontraba solo en un mundo que le había dado la espalda. Sin ningún recurso, Naruto se quedó sin palabras. El peso de su desesperación aplastó cualquier atisbo de desafío o esperanza. En una aldea donde había buscado refugio y aceptación, se encontró con indiferencia y rechazo. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Con cada momento que pasaba, la cabeza de Naruto palpitaba con una intensidad que reflejaba la angustia de su alma. El dolor, tanto físico como emocional, amenazaba con consumirlo por completo, dejándolo a la deriva en un mar de desesperación sin orilla a la vista. Después de 2 horas de agonía, Naruto llegó al lugar donde yacía Ayaka, con su pequeño cuerpo pesado por el agotamiento físico y emocional. Mientras comprobaba el pulso de Ayaka, la dura realidad lo golpeó como un rayo. Su pulso había desaparecido, dejando atrás el escalofriante silencio de la muerte. Con el cuerpo sin vida de Ayaka frente a él, Naruto sintió el peso del fracaso sobre sus hombros. Se sentó solo en el paisaje desolado, los restos de una batalla librada y perdida se dispersaron a su alrededor. En ese momento de soledad, la mente de Naruto viajó de regreso a los momentos en que Ayaka lo había salvado, la calidez de sus enseñanzas y el vínculo que habían forjado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ahora se encontraba solo, incapaz de corresponder al único acto de bondad que había definido su conexión. Mientras los recuerdos se reproducían como una melodía inquietante en su mente, la cabeza de Naruto, que ya palpitaba de dolor, alcanzó un crescendo insoportable. Agarrándose la cabeza con desesperación, sintió que la risa brotaba de su interior. Una risa frenética y amarga que resonó en el paisaje vacío. ¿Puedes oír esto? La risa de Naruto resonó, una amarga sinfonía de dolor y desilusión. Todo el pueblo es un montón de hipócritas. Predican sobre el amor y la aceptación, pero ni una sola persona vino a salvar a una niña como yo. Desde las sombras de los árboles circundantes, 3 agentes Anbu observaron el estado de desintegración de Naruto, sus ojos penetrantes captaron cada matiz de su desesperación. Mientras presenciaban las profundidades de su angustia, el trío intercambió una mirada silenciosa pero cómplice, una comunicación silenciosa entre ellos. Con una precisión experta, sacaron un sello de sus bolsas de equipo, el emblema de su lealtad brillaba siniestramente a la luz de la luna. Se colocaron el sello en las orejas y activaron su poder oculto, la energía mística resonó con su intención. ¿Qué debemos hacer?, murmuró uno de los Anbu, su voz era un mero susurro entre el susurro de las hojas. El trío permaneció en silencio, contemplando la escena. Sus solemnes máscaras no delataban ninguna emoción. El tiempo quedó suspendido en la quietud de la noche. Cada momento que pasaba estaba preñado del peso de su decisión.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de ellos rompió el silencio. Su voz era un murmullo bajo en la oscuridad. Muy bien entonó, sus palabras cargaban con el peso de una resolución solemne. Lo entendemos, mi señor. Los agentes Anbu, que se materializaron cerca de Naruto, intentaron comunicarse con el niño angustiado. Oye, niño, gritó uno de ellos, en un esfuerzo inútil por evaluar la situación. En respuesta, la angustia de Naruto estalló en un grito visceral. Muere, maldito hipócrita. Gritó, lanzándose hacia el Anbu con su espada de viento en su mano izquierda. Sin embargo, el segundo Anbu intervino rápidamente, su cuerpo se movió hacia la espalda de Naruto. Con una precisión calculada, agarró la muñeca izquierda de Naruto, inmovilizando la espada de viento. Al mismo tiempo, agarró el brazo derecho de Naruto, usando el impulso para golpear la parte posterior de la cabeza del niño con un fuerte golpe desde la frente. La colisión envió a Naruto en espiral hasta quedar inconsciente. Mientras Naruto caía al suelo, el victorioso Anbu miró al niño caído. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado, comentó uno, con su voz teñida de un aire de frío desapego. El otro Anbu asintió con la cabeza. Llévate a la niña. Regresemos a la base. Antes de desaparecer entre las sombras con Ayaka a cuestas, lanzaron una mirada contemplativa hacia el bosque. Lo que vieron fue un cuadro sombrío, las consecuencias de un caos desenfrenado. El bosque, que alguna vez fue sereno, ahora se erguía como un testimonio espantoso de la brutalidad que se había desatado. Un diálogo colectivo resonó en las mentes de los Anbu que observaban la devastación que se extendía debajo. ¿Qué demonios pudo haber pasado aquí? Reflexionó uno de ellos, con la gravedad de la situación palpable en su voz. Su compañero respondió, igualmente desconcertado. Nunca había visto algo así. Es como si una tormenta de sangre y destrucción hubiera arrasado. Sea lo que fuere, será mejor que lo denunciemos de inmediato. Mientras los dos Anbu se retiraban a las sombras, la luna en lo alto arrojaba un brillo inquietante sobre la escena empapada de sangre, dejando una marca indeleble en la noche. Un testigo silencioso de los insondables acontecimientos que habían sucedido. Mientras los Anbu se retiraban rápidamente hacia las sombras, con la forma inconsciente de Naruto en los brazos de un agente y el cuerpo sin vida de Ayaka en las garras del otro, una presencia misteriosa se agitó bajo tierra. Extensiones similares a las de Venus atrapamoscas emergieron de la tierra, una visión surrealista e inquietante en la noche iluminada por la luna. Un lado de la entidad era de un blanco prístino, mientras que el otro estaba envuelto en una negrura total. El lado blanco habló con un aire de derrota. Parece que nuestra misión fracasó. A su lado, el lado negro exudaba un aire de tranquila confianza. Tendremos nuestra oportunidad en el futuro, declaraba, palabras que resonaban con una certeza inquietante. Cuando la enigmática figura se reveló como Zetsu, un ser de dualidad y ambigüedad, las extensiones se retrajeron hacia el suelo. Zetsu desapareció de la vista, dejando atrás solo una persistente sensación de aprensión. Una promesa de futuras maquinaciones que aún estaban por desarrollarse en la intrincada red de sombras y secretos. Naruto abrió los ojos aturdido y vio una habitación bañada por una luz suave y desconocida. Su cabeza palpitaba sin piedad, como si protestara por cada gramo de dolor que había soportado. Parpadeando a través de la neblina, descubrió que su cabeza y su rostro estaban envueltos en vendajes apretados. Parpadeando a través de la neblina, descubrió que su cabeza y su rostro estaban envueltos en vendajes apretados. Naruto soltó un gruñido entre dientes. ¿Qué demonios pasó? ¿Dónde estoy? Su ojo derecho, la única parte de su rostro expuesta, escrutó la habitación. Parecía acogedora, un marcado contraste con la dura realidad que había conocido. Con esfuerzo, se incorporó sobre el futón. Sus manos, envueltas en vendas, delataban las señales de una lucha reciente. Maldita sea, siento como si mi cabeza se estuviera partiendo en dos. Naruto hizo una mueca, su rostro se deformó con una mezcla de dolor y frustración. Echó un vistazo a la habitación y notó los intrincados detalles de su diseño. Este lugar parece decente, murmuró Naruto para sí mismo. La confusión en sus ojos lentamente dio paso a la determinación mientras se levantaba y caminaba hacia una pared cercana. Sentándose en el suelo, Naruto se apoyó contra la pared, apoyando su dolorida cabeza. Soltó una retahíla de maldiciones, cada palabra cargaba con el peso del dolor que soportaba. Maldita sea, ¿qué demonios pasó ahí atrás? ¿Por qué siento como si una roca gigante me hubiera aplastado la cabeza?
A medida que el dolor se intensificaba, Naruto apretó el puño y, sin darse cuenta, rompió un poco el vendaje de su mano. Esto es simplemente genial, murmuró sarcásticamente, y su frustración hizo eco en la habitación vacía. Una manera fantástica de despertar, de verdad. Simplemente fantástico. Después de soportar el tormento durante lo que pareció una eternidad, la fuerza de Naruto se desvaneció. Se apoyó contra la pared y sucumbió al dolor, murmurando una última palabra de frustración antes de volver a caer en la inconsciencia. ¡Mierda! La puerta de la habitación se abrió y entró una cansada Anbu con un característico cabello morado. Suspiró al ver a Naruto tirado en el suelo, murmurando para sí misma con una voz que delataba su cansancio. Otra vez este mocoso, murmuró en voz baja. Arrodillándose junto a Naruto, lo escrutó con ojo crítico. Parece que se las arregló para meterse en problemas otra vez. Puso los ojos en blanco, revelando el cansancio que conlleva lidiar con este tipo de situaciones. A pesar de la molestia, un dejo de preocupación brilló en su mirada mientras comenzaba a cambiar los vendajes y la ropa de Naruto. Tiene esa mirada, murmuró, mirando el rostro de Naruto. Se parece mucho al cuarto Hokage. Me pregunto si habrá alguna relación. El pensamiento permaneció en su mente por un momento, pero lo dejó de lado y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Con movimientos rápidos y expertos, trabajó en los vendajes, reemplazando los gastados por unos nuevos. Será mejor que lo aprecies, mocoso. No todo el mundo tiene una niñera personal. Sus palabras tenían una mezcla de fastidio y preocupación a regañadientes mientras observaba la forma inconsciente de Naruto. Una vez satisfecha con el vendaje, levantó suavemente a Naruto y lo colocó de nuevo en el futón. Dudó un momento, con los ojos fijos en su rostro. Podría ser un problema, murmuró, casi para sí misma. Con un último suspiro de cansancio, salió de la habitación y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Mientras el Anbu se dirigía a encontrarse con su jefe, el enigma del parecido de Naruto con el cuarto Hokage persistía, una pieza del rompecabezas en la compleja red de secretos de la aldea. La Anbu de cabello violeta entró en la habitación de su líder y se hizo evidente de inmediato un cambio sutil en la atmósfera. El suave resplandor de las paredes de color amarillo claro la recibió y le dio un ambiente cálido al espacio. La habitación estaba adornada con una puerta Fusuma, cuyo intrincado diseño insinuaba una sensación de elegancia. Una puerta shoji, delicadamente elaborada, separaba la habitación y creaba un elemento de privacidad. Los rayos de sol se filtraban a través del balcón de madera y el roble oscuro creaba un marcado contraste con el entorno luminoso. La habitación parecía un santuario, bañada por la suave luz del sol que se filtraba a través de dos grandes ventanales. A medida que se acercaba a su líder, la atmósfera parecía cambiar y emanaba cierta calma y autoridad. El Anbu se tomó un momento para absorber la tranquilidad de la habitación, una quietud que solo se interrumpía por el ocasional crujido del papel y los sonidos distantes de la aldea más allá de las ventanas. En este refugio de amarillo claro y detalles de madera, se discutían secretos, se tomaban decisiones y se revelaban las complejidades de los asuntos de la aldea. La habitación era un testimonio del equilibrio entre sombras y luz, y reflejaba las complejidades de los deberes de los Anbu dentro de la aldea. La habitación era un testimonio del equilibrio entre las sombras y la luz, reflejando las complejidades de los deberes de los Anbu dentro de la aldea. La Anbu de cabello morado hizo una reverencia respetuosa al entrar en la habitación, un gesto que reflejaba disciplina y deferencia. Sarutobi-sama, se dirigió al líder con un tono que tenía una mezcla de formalidad y familiaridad. Su voz tenía el peso de las experiencias compartidas en las sombras. Sarutobi-sama, me he ocupado del asunto del problemático, informó, y sus ojos se encontraron brevemente con la mirada sabia del líder mayor. La habitación, bañada por el suave resplandor de la puerta Fusuma y la luz del sol filtrada a través del shoji, se convirtió en un escenario para sus conversaciones clandestinas. Hiruzen Sarutobi, el Hokage retirado, estaba sentado con actitud serena en el escritorio de madera. Su expresión, un lienzo de sabiduría grabado por el paso del tiempo, reconocía la presencia del Anbu. Continúa, Neko, respondió, su voz transmitía la autoridad de alguien que había navegado por las complejidades del liderazgo. Mientras la Anbu detallaba los hechos, sus palabras resonaron en la tranquilidad de la habitación. El mocoso se está recuperando. Estuvo a punto de recuperarse, pero logramos mantener la situación bajo control, informó, con un tono que combinaba respeto y profesionalismo.
La habitación, con sus paredes de color amarillo claro y el delicado juego de sombras, se convirtió en testigo de los intercambios encubiertos que definían el delicado equilibrio de la aldea. El servicio de los Ambú bajo el mando de Hiruzen Sarutobi se extendía más allá de las jerarquías tradicionales, un testimonio de las alianzas tácitas que salvaguardaban a la aldea de las sombras. La Ambú, conocida por su nombre en clave Neko, permaneció en la habitación, su presencia era un testimonio silencioso de la gravedad de sus pensamientos. Hiruzen la observó con una mirada paciente, esperando a que hablara. ¿Qué pasa, Neko? Preguntó, su voz transmitía una autoridad tranquila que contradecía las complejidades de su mundo. Neko dudó un momento, sus ojos reflejaban la incertidumbre que aún persistía en su interior. Quiero preguntarle algo, mi señor, comenzó, su tono era respetuoso pero teñido de un dejo de urgencia. Hiruzen escuchó atentamente, percibiendo el peso de su pregunta. ¿Qué te preocupa, Neko? La instó Hiruzen con suavidad, percibiendo la importancia de sus palabras. Su actitud, una mezcla de sabiduría y compasión, la invitó a expresar sus preocupaciones. Neko respiró profundamente, preparándose para la pregunta que pesaba en su mente. ¿Por qué Naruto se parece al señor Cuarto? Preguntó, sus palabras resonaron en los silenciosos confines de la habitación. La pregunta, mezclada con intriga e incertidumbre, quedó suspendida en el aire, exigiendo ser respondida. La expresión de Hiruzen se suavizó y un destello de nostalgia cruzó sus rasgos. Ah, Naruto, murmuró, su voz teñida con una mezcla de cariño y solemnidad. El parecido es asombroso, ¿no? Reflexionó, mientras su mirada se dirigía a un lugar más allá de las paredes de la habitación. Mientras reflexionaba sobre la pregunta de Neko, los pensamientos de Hiruzen se dirigieron hacia los hilos enredados de la historia de la aldea, secretos entretejidos en la trama de su existencia. Algunas preguntas, comenzó, su voz era un reflejo sombrío de las cargas que llevaba, es mejor dejarlas sin respuesta, Neko. Hiruzen entró en la habitación y su mirada se posó en Naruto, que yacía inmóvil en el futón. La luz tenue acentuaba la palidez del rostro de Naruto. Las vendas eran un claro recordatorio de sus recientes luchas. La Ambú de cabello morado, Neko, estaba de pie junto a la puerta y sus ojos seguían en silencio la entrada del anciano líder. ¿Qué le pasa, doctor? Preguntó Hiruzen, con una voz que era una mezcla de preocupación y autoridad. El doctor, una figura encorvada sobre Naruto con una mezcla de desapego profesional y simpatía, miró al Hokage que se acercaba. El doctor suspiró, el peso de la noticia era evidente en las líneas de expresión de su rostro. Hokage-sama, es un problema en su cerebro, explicó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La sala pareció quedar en silencio cuando la gravedad del diagnóstico se hizo evidente. Los ojos de Hiruzen brillaron con una mezcla de emociones. Una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué tan grave es? Insistió, con un rastro de vulnerabilidad en su voz. El médico dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es una condición delicada. El trauma que ha sufrido le ha pasado factura. Su cerebro está luchando por sobrellevarlo, explicó, con el peso del diagnóstico flotando en el aire. Mientras Hiruzen asimilaba la noticia, su mirada volvió a la forma inconsciente de Naruto. La habitación, bañada por una luz suave que parecía bailar con incertidumbre, se convirtió en un escenario para los desafíos que se avecinaban tanto para la aldea como para el individuo. La expresión de Hiruzen se tensó por la preocupación mientras pedía. Explíquese apropiadamente, doctor. ¿Qué quiere decir exactamente con un problema en su cerebro? La habitación, una vez bañada por el suave resplandor de la incertidumbre, ahora estaba cargada con el peso de las revelaciones inminentes. El médico, consciente de la gravedad de la situación, respiró profundamente antes de profundizar en la explicación. Hokage-sama, el trauma que sufrió Naruto ha causado un impacto severo en su cerebro. Las vías neuronales están interrumpidas, lo que lleva a consecuencias impredecibles. Su cerebro está luchando por regular las funciones básicas y, en el peor de los casos, podría resultar en pérdida de memoria, deterioro cognitivo o incluso el apagado completo de los sistemas vitales. La mirada de Hiruzen permaneció fija en Naruto, sus rasgos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Preguntó, con una determinación férrea que subrayaba sus palabras. El doctor suspiró, su respuesta estaba cargada de la realidad de su situación. El tratamiento es incierto, Hokage-sama. Podemos probar varios métodos, pero la magnitud del daño es grave.
Será un equilibrio delicado y el resultado es incierto. El doctor, con expresión cada vez más seria, dudó un momento antes de entregar la última pieza de información inquietante. Hay un detalle crucial más, Okage-sama, comenzó, mirando fijamente a Hiruzen, su seriedad acentuada por el peso de la revelación. Hiruzen, que ya estaba nervioso, sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Qué sucede, doctor? Preguntó, con un tono de voz que delataba cierto nerviosismo. El médico respiró hondo antes de revelar. Varias áreas del cerebro de Naruto han sufrido daños irreversibles. Si no se trata con delicadeza, podría provocar una transformación completa de su personalidad. El riesgo es que se convierta en un psicópata. Los ojos de Hiruzen se abrieron con una mezcla de sorpresa y aprensión. La gravedad de la situación se apoderó de la habitación. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Preguntó, con una sensación de urgencia en sus palabras. La respuesta del médico tenía un tono sombrío. Es imperativo mantenerlo rodeado de positividad, mantener un entorno propicio y asegurar que forme conexiones sólidas y positivas con las personas. La psique es frágil, Okage-sama, y el curso de su recuperación depende en gran medida del apoyo que reciba. El médico le entregó cuidadosamente a Hiruzen un pequeño frasco de medicamento, cuya etiqueta indicaba el peso de la responsabilidad. Esto es para Naruto cuando se despierte, explicó el médico, con su voz susurrante como un recordatorio de la delicada tarea que tenía por delante. Deberían ayudar a controlar el dolor y mitigar los posibles arrebatos emocionales. Hiruzen asintió, con una mezcla de gratitud y preocupación grabada en su rostro. Gracias, doctor. Lo entiendo, reconoció, aceptando el frasco con firme resolución. La habitación, que alguna vez fue un santuario de sombras y secretos, ahora albergaba los ecos de un futuro plagado de incertidumbre. Mientras el doctor se preparaba para irse, le lanzó una última mirada significativa a Hiruzen. Recuerde, Okage-sama, Naruto puede ponerse nervioso o frustrarse fácilmente. Las cosas pequeñas pueden desencadenar reacciones fuertes debido a las lesiones en su cerebro. Por favor, tenga paciencia con él. Es crucial no provocarlo. Los ojos de Hiruzen reflejaban el peso de las palabras del doctor. Lo tendré en cuenta, aseguró, con su voz cargada de la solemnidad de un líder que se enfrenta a los desafíos que se avecinan. El médico mantuvo su expresión seria mientras daba una última advertencia. Si alguien le grita o le hace daño, podría asustarse muchísimo y, en el calor del momento, reaccionar de forma violenta. Existe el riesgo de que se haga daño a sí mismo o a los demás sin darse cuenta. Un pesado silencio se apoderó de la habitación mientras las implicaciones del frágil estado de Naruto flotaban en el aire. Y en el peor de los casos, continuó el doctor, con la mirada firme, el daño a su cerebro podría llevarlo por un camino en el que se convierta en un psicópata. Debemos actuar con cuidado. Hiruzen asimiló la gravedad de la advertencia del doctor. Lo entiendo, doctor. Tomaremos todas las precauciones necesarias, afirmó, un sentido del deber lo impulsaba a garantizar el bienestar de Naruto. La mirada de Hiruzen se detuvo en el cuerpo inconsciente de Naruto, mientras una cascada de pensamientos se arremolinaba en su mente. La habitación, que alguna vez fue un bastión de sombras y verdades ocultas, ahora soportaba el peso de la incertidumbre mientras la luz del sol se filtraba a través de las puertas shoji, arrojando un suave resplandor sobre la escena. Mientras permanecía al lado de Naruto, los ecos de las palabras de Jiraiya resonaron en su memoria. 3 niños, portadores de esperanza, destinados a traer paz al mundo, recordó, mientras su mente repasaba la historia profética. Natsu, Tsukiji Minato y los hijos de Kushina, a quienes se les confió la promesa de un futuro más brillante. Sin embargo, una sombra se cernía sobre los pensamientos de Hiruzen. La inquietante segunda parte de la profecía. Y un niño maldito, que bailará en medio de la destrucción del mundo. Las palabras resonaron de manera ominosa, entrelazándose con los frágiles hilos del destino de Naruto. Los ojos de Hiruzen se fijaron en Naruto, con una pregunta flotando en el aire. ¿Podría ser Naruto el niño maldito predicho en la profecía? El peso de tal revelación, si resultaba cierta, tenía el potencial de cambiar el curso de su aldea y del mundo en general. La habitación, bañada por la suave luz de la contemplación, se convirtió en un lienzo para la lucha interna de Hiruzen. ¿Es Naruto el destinado a bailar en medio del caos? Reflexionó, su mirada oscilando entre el chico dormido y los recuerdos de las revelaciones de Jiraiya. La habitación, bañada por el suave resplandor del atardecer, fue testigo del lento regreso de la conciencia de Naruto.
Sus ojos se abrieron, pero en lugar de alivio, lo recibió un intenso dolor que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Las vendas que le rodeaban la cabeza parecían un torno apretado que amenazaba con exprimirle la vida. Hiruzen, inmerso en sus deberes, notó el despertar de Naruto. Dejando a un lado los papeles relacionados con el clan, se acercó a Naruto con actitud tranquila. ¿Cómo te sientes, muchacho? Preguntó, con una mezcla de preocupación y cuidado paternal en su voz. Los ojos de Naruto, llenos de confusión y un dolor persistente, escudriñaron la habitación. Su mirada se posó en la figura del tercer Hokage y una tensión defensiva se apoderó de él. ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde estoy? Exigió Naruto, con una voz que tenía un tono de urgencia cruda. Hiruzen, reconociendo la desorientación en los ojos de Naruto, levantó el frasco de medicamento. Deberías tomar esto primero, le aconsejó, extendiendo el pequeño recipiente hacia Naruto. Te ayudará con el dolor. La frustración de Naruto aumentó y espetó. ¿Dónde está esto y quién eres tú? Su tono tenía una hostilidad inesperada, tomando a Hiruzen por sorpresa. Hiruzen mantuvo la compostura. Tranquilízate, Naruto. Estás en casa, respondió, intentando calmar la creciente tensión. Respira profundamente. Te ayudará a aliviar la situación. El temperamento de Naruto estalló y no pudo contener su irritación. ¿No puedes entenderlo? ¿Dónde estoy, viejo cabrón? Espetó, agarrándose la cabeza como si intentara evitar la agonía. Los ojos de Hiruzen se suavizaron al reconocer la lucha en las palabras de Naruto. Estás en Konoha, Naruto, explicó con gentileza. Estás en casa. Ahora, tómate la medicina, cálmate y deja que te ayude. Hiruzen levantó con cuidado el pequeño frasco de medicina, dejando que la suave luz captara el líquido que contenía. Esto es para el dolor, Naruto. Tómalo, sugirió, intentando salvar la distancia que los separaba tanto física como metafóricamente. Naruto entrecerró los ojos con escepticismo mientras observaba la botella que le ofrecían. La sospecha se reflejaba en su mirada, un instinto nacido de una vida de desconfianza y abandono. La habitación parecía extenderse entre ellos, un abismo tácito que reflejaba la división dentro del cauteloso corazón de Naruto. Hiruzen deslizó la botella por el suelo de tatami hacia Naruto, un gesto destinado a reforzar la intención detrás de la ofrenda. No es veneno, Naruto. Estoy aquí para ayudar, aseguró, su voz tenía un tono tranquilizador que buscaba disolver las barreras que los separaban. La mirada escéptica permaneció grabada en el rostro de Naruto, pero el dolor incesante en su cabeza, como un redoble de tambor despiadado, lo impulsó a actuar. Sin pronunciar palabra, Naruto agarró la botella del suelo, sus movimientos impulsados por la desesperación por silenciar el dolor palpitante que sentía en su interior. Mientras se llevaba la botella a los labios, el temblor de sus manos delataba la vulnerabilidad que se escondía tras la bravuconería. El líquido del interior desapareció rápidamente mientras Naruto bebía, y la medicina le ofreció un atisbo de alivio. Sin embargo, la velocidad de su consumo desesperado provocó que se derramaran gotas de la preciosa solución que manchaban el suelo como gotitas de esperanza perdida. Hiruzen observaba en silencio, comprendiendo la silenciosa batalla que se libraba dentro de Naruto. La habitación, ahora testigo del choque entre la curación y el dolor, soportaba el peso de una frágil confianza que se reavivaba. A medida que los efectos de la medicina comenzaron a calmar el dolor incesante en la cabeza de Naruto, una calma sutil se apoderó de la habitación. Sin embargo, a su paso surgió una revelación. Naruto se encontraba en la casa del tercer Hokage. La gravedad de la situación lo oprimía como un peso y se dio cuenta de la necesidad de abordar sus acciones. En un torrente de palabras apresuradas, la voz de Naruto, teñida de nerviosismo y culpa, rompió el silencio. Lo siento, anciano. No quise, quiero decir, no sabía que este era tu lugar, tartamudeó, sus palabras salieron como una cascada. El desafío familiar que generalmente caracterizaba el discurso de Naruto vaciló, reemplazado por una genuina sensación de remordimiento. Hiruzen observó la disculpa de Naruto y la sinceridad de sus palabras resonó en el viejo líder. La disculpa, aunque apresurada y cargada de tensión, significó que se estaba construyendo un puente entre ellos. Está bien, Naruto respondió Hiruzen con voz suave y tranquilizadora. No pasa nada. Respira hondo. Aquí estás a salvo. Pero cuando Hiruzen estudió el rostro de Naruto, detectó algo más debajo de la superficie. Una tensión palpable, una ansiedad que parecía apoderarse del joven ninja.
No se trataba solo de la disculpa por entrometerse en la residencia del Hokage. Era algo más profundo. Naruto, todavía hiperventilando, no podía quitarse de encima el miedo a un castigo severo. Sé que no debería haberte llamado así. Quiero decir, no sabía que era tu casa, ¿y yo? Hiruzen lo interrumpió gentilmente. Naruto, cálmate. No estoy aquí para castigarte. Estás en mi casa y quiero que te sientas seguro. Su voz tenía un tono tranquilizador, un intento de aliviar la ansiedad que se aferraba a Naruto. Hiruzen colocó cuidadosamente varios frascos idénticos de medicamentos sobre la mesa, cada uno con el alivio que Naruto necesitaba. Naruto, dijo con un tono mesurado, tienes que tomarlos regularmente. Te ayudarán a controlar el dolor y estabilizar tu condición. Naruto, que todavía estaba procesando los acontecimientos anteriores, asintió en señal de reconocimiento. Hiruzen hizo un gesto a su Anbu y le dio una orden discreta. Lleven a Naruto a casa y asegúrense de que esté cómodo, ordenó, con una voz que transmitía una nota de autoridad. Los Anbu, sombras silenciosas en la habitación, entraron en acción, con una misión clara. El viaje de regreso a la casa de Naruto fue tranquilo, los Anbu lo vigilaban de cerca. A medida que se acercaban a la zona donde vivía Naruto, el dolor de la aldea se hizo evidente. Edificios en ruinas y la dura realidad del abandono adornaban los alrededores. La pequeña vivienda de Naruto, situada en un rincón, se llevó la peor parte del desdén de los aldeanos. Cuando Naruto entró, se encontró con una escena de destrucción. Su cama estaba hecha astillas, restos de la hostilidad dirigida al lugar que él llamaba hogar. El sofá, víctima del resentimiento, compartió el mismo destino. Una oleada de ira se apoderó de Naruto mientras observaba los escombros. Malditos aldeanos, murmuró en voz baja, con la frustración aflorando a la superficie. Con una respiración profunda, intentó recomponerse, reprimiendo el impulso de atacar. Los pedazos rotos parecían burlarse de él, y en un momento de desafío, Naruto murmuró, perras sucias. Bueno, entonces es el suelo. Resignado a la realidad que enfrentaba, se preparó para lo que vendría después. Sin embargo, un pequeño alivio lo esperaba. Mientras se acercaba a su lugar para dormir, notó que la almohada yacía intacta. Gracias, Dios. Al menos mi almohada está a salvo, murmuró, con una pizca de gratitud que atravesó la confusión. Naruto decidió arreglárselas con lo que fuera rescatable y optó por dormir en el suelo durante la noche. En la oficina con poca luz de la residencia de Hiruzen, el aire estaba cargado de tensión. Mientras Naruto, descorazonado y herido, caminaba con dificultad hacia su casa, Hiruzen se dirigió a su oficina. Allí lo esperaba Orochimaru, un shinobi de alto rango en la oficina de interrogatorios. Hiruzen, con el corazón apesadumbrado, preguntó: ¿qué pasa con la niña? Orochimaru arrojó casualmente un libro de recompensas sobre el escritorio. Véalo usted mismo, respondió, refiriéndose a Ayaka. El libro reveló una entrada para Ayaka, la princesa de la espada, una shinobi de Kumo desterrada de 19 años convertida en cazarrecompensas. Hiruzen examinó la entrada y su expresión se tornó más seria. Pensé que había muerto, confesó. Orochimaru, con una sonrisa sardónica, respondió. ¿Lo creíste? Continuó. Le di una droga para mantenerla con vida, pero el veneno es demasiado fuerte. Solo le quedan unos minutos. Hiruzen frunció el ceño con preocupación. ¿Por qué mantenerla con vida si está cerca de morir? Orochimaru se reclinó y observó a Hiruzen. La vi enseñarle a la niña, explicó. No era un enemigo, pero la vigilaba. Ahora, su proximidad a la muerte podría revelar algo valioso. A medida que el peso del destino de Ayaka y sus implicaciones se instalaban, la habitación permaneció en un silencio incómodo, con el tic-tac del reloj haciendo eco de la urgencia de la situación. Cuando Hiruzen entró en la cámara donde yacía Ayaka, las antorchas parpadeantes proyectaban sombras danzantes contra las paredes de piedra, lo que le daba a la habitación un ambiente antiguo y solemne. La figura de Ayaka apenas era perceptible debajo de las vendas, un testimonio de la gravedad de sus heridas. El aire estaba cargado de un aroma a hierbas medicinales y pociones que recordaba a las farmacias de épocas pasadas. Estantes de madera cubrían las paredes, abarrotados de frascos y frascos que contenían remedios preparados a partir de hierbas y raíces, cada uno etiquetado con una caligrafía meticulosa. Ayaka yacía sobre una sencilla cama de madera, cuyo marco estaba desgastado por el paso del tiempo y revestido con pesadas sábanas bordadas con intrincados dibujos. A su lado, una tosca mesa de madera sostenía una variedad de instrumentos médicos arcaicos.
Un mortero, sierras para huesos y manojos de hierbas secas envueltos en telas deshilachadas. Mientras Hiruzen se acercaba, Ayaka respiraba con dificultad y su espíritu, que antes era vibrante, ahora titilaba como una llama que se apagaba. Sus ojos, apagados por el dolor pero que aún conservaban una chispa de desafío, se encontraron con los de él. Con manos temblorosas, Ayaka extendió un colgante, su cadena de plata con una gema de color púrpura oscuro brillando débilmente en la penumbra. Con manos temblorosas, Ayaka extendió un colgante, su cadena de plata con una gema de color púrpura oscuro brillando débilmente en la penumbra. Toma esto, susurró, su voz apenas audible por encima de los susurros apagados de la cámara. Hiruzen aceptó el colgante, cuyo peso estaba cargado de significado. Observó su intrincado diseño, que recordaba a la artesanía antigua, en el que cada curva y cada línea contaban una historia de tiempos olvidados. Con un último impulso de fuerza, Ayaka habló, sus palabras apenas eran un susurro. Dale esto al mocoso, imploró, su voz estaba cargada de urgencia. Él merece saber, merece entender. Hiruzen asintió solemnemente, con el corazón apesadumbrado por el peso de su última petición. Cuando los párpados de Ayaka se cerraron y su espíritu abandonó el reino mortal, Hiruzen inclinó la cabeza en señal de reverencia, honrando la memoria de un alma perdida por los crueles caprichos del destino. En el silencio que siguió, la cámara fue testigo del fallecimiento de una guerrera, cuyo legado fue continuado por aquellos que permanecieron para recordar su sacrificio. En los silenciosos pasillos de la residencia del Hokage, Hiruzen se acercó a Orochimaru, con el colgante en sus manos y su antiguo diseño reflejando el destello de la luz de las velas. La atmósfera estaba cargada de una sensación de urgencia, ya que Hiruzen sabía que había más en este colgante de lo que se veía a simple vista. Hiruzen le entregó el colgante a Orochimaru, con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus ojos. Míralo de cerca, Orochimaru. Ya he visto este colgante antes, durante el caos de la Tercera Guerra Ninja. Tiene un significado y necesito que desentrañes sus secretos. Orochimaru, siempre con una mente inquisitiva, aceptó el colgante con una ceja levantada. ¿Tercera Guerra Ninja, dices? Interesante. Examinó los intrincados detalles, siguiendo los patrones grabados en el metal envejecido con ojo perspicaz. La voz de Hiruzen tenía un peso de responsabilidad mientras daba instrucciones. Averigua todo lo que puedas sobre este colgante. Comprueba si está vinculado a algún clan en particular o si tiene importancia histórica. Necesitamos entender sus orígenes y por qué Ayaka nos lo confió. Orochimaru, intrigado por el misterio, reconoció la tarea que tenía entre manos. Considéralo hecho, Hiruzen. Investigaré cada pieza de información disponible. Hay más en este colgante de lo que parece y tengo la intención de revelar sus secretos. En la quietud de la noche, Naruto yacía en el frío suelo, sus sueños atormentados por los ecos de la muerte de Ayaka. Su subconsciente lo sumió en una pesadilla en la que se encontró corriendo entre las sombras, huyendo desesperadamente de un terror invisible. Sus pasos resonaban en la oscuridad, cada uno reverberando con el peso del miedo. Mientras Naruto tropezaba y caía, la pesadilla se retorció y comenzó a arrastrarse hacia atrás. Un siniestro santuario se materializó ante él y en su centro emergió una mano grotesca sin piel que se estiró para agarrar su rostro. Una voz inquietante resonó. «Me dejaste morir, Naruto». Desde las sombras, la forma espectral de Ichiro se manifestó, con ojos acusadores clavados en Naruto. «Tú tienes la culpa, muchacho», la voz de Ichiro resonó con amargura, culpando a Naruto por su muerte prematura. En el ambiente inquietante, la voz de Ayaka atravesó la oscuridad, una mezcla de decepción y tristeza. «Podrías haberme salvado, Naruto». La mano apretó con más fuerza el rostro de Naruto al oír los susurros de desaprobación. La pesadilla se intensificó, envolviéndolo en culpa y arrepentimiento. De repente, Naruto se despertó de golpe, con gotas de sudor en la frente. Su pecho se agitaba con respiraciones rápidas y se encontró hiperventilando. Mientras estaba sentado en el suelo, la realidad de la muerte de Ayaka y las acusaciones en sus sueños persistían. Con una mano temblorosa, Naruto se dio unas palmaditas en las mejillas, obligándose a recuperar la compostura. «Cálmate, hijo de puta», murmuró para sí mismo, con una mezcla de frustración y desesperación en su voz. Respiró profundamente, el aire frío llenó sus pulmones mientras exhalaba lentamente. «Cálmate», repitió, las palabras eran un mantra para disipar las sombras persistentes de la pesadilla.
El suave resplandor del amanecer se filtraba a través de las cortinas rotas, arrojando una tenue calidez en la pequeña habitación de Naruto. Mientras parpadeaba para alejar los restos de su sueño agitado, sus ojos inspeccionaron los escombros que lo rodeaban. La habitación, que alguna vez fue un santuario de modesta comodidad, ahora estaba en desorden, un testimonio de los turbulentos eventos que se habían desarrollado. Suspirando para sí mismo, Naruto se levantó del suelo. El crujido de las tablas de madera debajo de él reflejaba el cansancio en sus huesos. Las secuelas de su noche de insomnio pintaron la habitación como un cuadro caótico. Restos de muebles destrozados esparcidos al azar, pergaminos y libros esparcidos como hojas caídas y el leve aroma de hierbas medicinales flotando en el aire. Con expresión resignada, Naruto murmuró para sí mismo: arreglemos esta maldita habitación. Se abrió paso entre los escombros, sus movimientos eran una delicada danza entre los escombros. La luz de la mañana se filtraba por las grietas de las cortinas improvisadas, revelando el desgaste que la vida había grabado en las viejas paredes de la habitación. Naruto comenzó el proceso de restauración, recogiendo las pertenencias dispersas con un toque cuidadoso. Sus manos se movían con una familiaridad practicada, el ritmo de la tarea le proporcionaba un respiro momentáneo del peso del mundo exterior. Los sonidos apagados de los muebles reordenados y el suspiro ocasional se mezclaban con el suave canto de los pájaros que despertaban en el exterior. Mientras Naruto trabajaba, no pudo evitar reflexionar sobre los desafíos que parecían seguirlo como sombras. La habitación, un microcosmos de su vida, mostraba las cicatrices del abandono y la confusión. Sin embargo, en medio del caos, había una determinación tranquila en sus ojos, una resolución de reparar no solo el desorden físico sino también las fracturas intangibles en su interior. La mañana se desarrolló y, mientras Naruto continuaba con su esfuerzo solitario, la habitación se transformó gradualmente. El orden emergió del caos y las cicatrices de la noche comenzaron a desvanecerse. El sol naciente pintó la habitación con una suave calidez, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de los restos de un pasado problemático. Con la última pieza colocada en su lugar, Naruto examinó la habitación, con una mezcla de cansancio y satisfacción grabada en su rostro. La curación había comenzado, no solo para su entorno maltratado, sino también quizás para las heridas que aún persistían en su interior. La habitación, ahora libre de los restos del caos de la noche, pareció respirar aliviada. Naruto, decidido a restablecer el orden, centró su atención en los muebles. Cuando se acercó al sofá, notó que solo un asiento parecía estar intacto, una extraña anomalía después del caos. Con el ceño fruncido, Naruto murmuró para sí mismo: bueno, al menos este se ve bien. Su intención era sentarse, buscando un breve respiro de las reparaciones en curso. Sin embargo, cuando se sentó en el asiento aparentemente estable, una sacudida repentina interrumpió su descenso. «¿Nani?», exclamó Naruto sorprendido, con la cabeza palpitando al darse cuenta de que había caído directamente a través del cojín. Se desarrolló una escena cómica cuando se encontró atrapado en el sofá, con las piernas sobresaliendo cómicamente del agujero. Naruto se agarró la cabeza y no pudo evitar soltar una risita de frustración. «Por supuesto que hay un maldito agujero», gritó a los culpables invisibles responsables del estado de su habitación, con una mezcla de irritación y humor en su voz. «Malditos hijos de puta. Me duele la espalda, ya saben». En las tranquilas horas de la mañana, la habitación de Naruto, ahora un poco ordenada, mostraba las cicatrices de su reciente desorden. La puerta, entreabierta, invitaba al suave resplandor del amanecer a arrojar una suave luz sobre los desgastados muebles de la habitación. El cuidado de Hiruzen había traído una apariencia de orden, y un Anbu de cabello violeta, con una vigilancia silenciosa, tomó nota de los esfuerzos de Naruto. Mientras se acercaba a la habitación, la Anbu observó a Naruto absorto en su rutina, vendando sus heridas con una confianza en sí mismo que decía mucho. La puerta, que había quedado abierta sin querer, le permitió echar un vistazo a la soledad que definía el mundo de Naruto. Empujando la puerta con un susurro, la Anbu entró en la habitación. «Naruto», gritó, su voz tenía una cadencia suave que atravesó el silencio de la mañana. Naruto, sorprendido, levantó la vista y vio a la Anbu de pie en la puerta. Se acercó un poco más y escudriñó la habitación con la mirada, captando los restos del caos de la noche. «Parece que alguien se lo pasó en grande aquí», comentó, con un tono que era una mezcla de preocupación y reconocimiento. Naruto, mirándola fijamente, le dedicó una sonrisa irónica. «Sí, seguro que saben divertirse».
La Ambu se acercó, su presencia era una tranquilidad tranquilizadora en medio del desorden. Hiruzen-sama me envió para asegurarme de que tomaras tu medicina, dijo, sacando un frasco con precisión. No le demos una razón para que te sermonee, ¿eh? Naruto se rió entre dientes, reconociendo el cariño tácito en sus palabras. Mientras ella le entregaba la medicina, él la notó examinando los daños en su habitación. Gracias, dijo, tomando el frasco. Realmente hicieron un desastre en el lugar. Ella asintió, su mirada se detuvo en el rostro de Naruto. No se trata solo de la habitación, ¿verdad? Comentó con un dejo de comprensión en sus ojos. La expresión de Naruto vaciló, el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Nunca se trata solo de la habitación, respondió, su voz llevaba los ecos de una miríada de historias no contadas. Mientras Ikao Uzuki, la Ambu de cabello morado, extendía su ayuda a Naruto para restaurar el orden en su habitación devastada, se presentó con un gesto de reconocimiento. Ikao Uzuki, dijo simplemente, su voz cargaba el peso de la experiencia y la empatía. Naruto, agradecido por su ayuda, le ofreció una sonrisa cansada. Gracias, Ikao. Definitivamente necesito una mano con este lío. Juntos trabajaron en silencio. Los únicos sonidos que se escuchaban eran el suave susurro de los escombros y el crujido ocasional de las tablas del piso. Mientras reunían los restos de muebles destrozados y las pertenencias esparcidas, la presencia de Ikao infundió una sensación de camaradería en la tarea en cuestión. Con los últimos escombros recogidos, Ikao hizo un gesto hacia la puerta. Me encargaré del resto, le aseguró a Naruto. ¿Por qué no vas a tirar esas cosas a la papelera de afuera? Naruto asintió, con un sentido de propósito guiando sus pasos mientras bajaba las escaleras. El aire de la mañana lo recibió, fresco y puro, mientras se dirigía al contenedor de madera que se encontraba de guardia afuera de su casa. Su exterior desgastado mostraba las cicatrices de innumerables artículos desechados, un testigo silencioso del flujo y reflujo de la vida en la aldea. Con paso decidido, Naruto se acercó al contenedor, cuya boca estaba abierta y lista para devorar los restos de sus pertenencias destrozadas. Mientras depositaba los pedazos rotos en sus profundidades, una sensación de cierre lo invadió. El acto de dejar ir, de liberar los restos físicos del pasado, se sintió extrañamente liberador. Mientras Naruto se encontraba frente al contenedor de madera, preparándose para desechar el último objeto, una botella de vidrio solitaria, una visión peculiar atrajo su atención. Un grupo de aldeanos, con el rostro enrojecido y apestando a alcohol, se tambaleaba en su dirección. El sol de la mañana apenas había tocado el cielo, pero allí estaban, ya intoxicados. Naruto no pudo evitar sacudir la cabeza, murmurando para sí mismo. ¿Quién diablos bebe a las 6:45 de la mañana? El grupo se acercó y entre ellos estaba Hiroshi, un hombre con una sonrisa siniestra que Naruto recordaba del pasado. Los ojos de Hiroshi se encontraron con los de Naruto, y el reconocimiento brilló en la neblina del estupor inducido por el alcohol. Jaja. Miren quién es. Dijo Hiroshi arrastrando las palabras, levantando su botella en un saludo burlón. Estoy de celebración, amigo. Solo estoy de celebración. Naruto entrecerró los ojos, la tensión en el aire era palpable. ¿Celebrando qué, imbécil? Replicó, con sospecha e irritación impregnando sus palabras. Hiroshi, envalentonado por el coraje líquido que corría por sus venas, se burló. Celebramos el hecho de que nos deshicimos de la monstruosa casa de ese anciano. ¡Qué suerte! Los aldeanos, que compartían el sentimiento de Hiroshi, expresaron su acuerdo con una serie de vítores al azar. Naruto apretó los puños a los costados y fijó la mirada en Hiroshi. Destruisteis su casa, y ahora estáis celebrando. Sois un montón de bastardos sin corazón. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, uno de los aldeanos borrachos le asestó un golpe repentino en la nuca. Podría haberlo esquivado, pero la fuerza del impacto hizo que su frente se estrellara contra el borde del recipiente. La botella de vidrio que sostenía se rompió al contacto y sus restos se esparcieron a su alrededor. Hiroshi rió maliciosamente. Miren todos. El monstruo de la muerte ni siquiera puede defenderse. En la atmósfera cargada, alimentada por la agresión ebria de los aldeanos y la ira latente de Naruto, el aire crepitaba por la tensión. Con un movimiento rápido y decidido, la mano de Naruto se cerró alrededor de la botella de vidrio que quedaba cerca de él. La superficie fría contrastaba marcadamente con el calor del momento.
Sus ojos, encendidos por la furia, se fijaron en Hiroshi, el hombre que había participado en la destrucción de la casa del anciano y que ahora se deleitaba con la celebración de su desaparición. Con un gruñido gutural, Naruto desató su ira contenida y golpeó la cabeza de Hiroshi con la botella de vidrio con una fuerza brutal. El impacto fue rápido y despiadado. El vidrio se rompió al contacto, dejando un rastro de fragmentos cristalinos mientras Hiroshi caía al suelo, manchando la escena con sangre. Naruto, impulsado por un aire implacable, era una tempestad de venganza. Naruto agarró la tapa del contenedor de madera y la levantó en alto. El sonido metálico resonó en el aire. Con cada golpe contundente, la tapa impactaba en la cabeza de Hiroshi y el ritmo brutal marcaba el siniestro castigo que se estaba desarrollando. Las acciones de Naruto estaban motivadas por una necesidad cruda y primaria de justicia, una catarsis violenta por el dolor que le habían infligido y el recuerdo del anciano que lo había cuidado. La tapa se levantó y cayó con una determinación implacable, una sinfonía de destrucción que reflejaba los restos destrozados de la botella de vidrio. Cuando la tapa cayó por última vez, el aire quedó cargado con las secuelas de una tormenta. Naruto, jadeante y cubierto de una capa de sudor, se paró junto al cuerpo sin vida de Hiroshi. El amanecer, indiferente al tumulto que había debajo, pintó la escena con tonos naranjas y rosados. Ikirao, la Anbu de cabello morado, había estado patrullando la aldea cuando la conmoción llegó a sus agudos sentidos. Los sonidos distantes de una pelea y voces alzadas llamaron su atención. Con un acercamiento rápido y silencioso, llegó al lugar, solo para presenciar las caóticas consecuencias de la represalia de Naruto contra Hiroshi. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la gravedad de la situación. Hiruzen-sama predijo esto, murmuró Ikirao para sí misma, la comprensión se acomodó como una pesada carga sobre sus hombros. Corrió hacia Naruto, la urgencia grabada en su rostro. «Naruto», gritó, y su voz atravesó el tumulto. Ikirao alcanzó a Naruto justo cuando éste levantaba la tapa para atacar de nuevo. En un intento de contenerlo, ella agarró su mano, pero para su sorpresa, la fuerza de Naruto resultó formidable. Sorprendida, Ikirao se encontró luchando contra la inquebrantable resistencia de Naruto. Sus ojos, un torbellino de ira y dolor, se clavaron en ella con una intensidad que la hizo detenerse. «Naruto, cálmate», le instó, con voz firme pero teñida de preocupación. Sin embargo, Naruto, impulsado por un potente cóctel de emociones, se negó a ceder. Ikirao, al darse cuenta de la gravedad de la situación, supo que tenía que actuar con decisión. Con un movimiento rápido y preciso, golpeó el punto de presión de Naruto, con la intención de incapacitarlo temporalmente. Mientras Naruto caía al suelo, inconsciente, Ikirao contuvo el aliento. Ikirao, con expresión de determinación, llamó rápidamente a algunos agentes Anbu que trabajaban bajo su mando. Con voz autoritaria, dio sus órdenes, sus palabras eran nítidas e inquebrantables. «Asegurad la zona», ordenó, en un tono que no dejaba lugar a dudas. «Limpiad este desastre y no dejéis ninguna prueba. No podemos permitirnos ningún rastro que nos lleve a este incidente». Los agentes de la Anbu, entrenados para responder con eficiencia y discreción, asintieron en silencio en señal de reconocimiento de las órdenes. Con una precisión practicada, se pusieron a trabajar, con movimientos rápidos y metódicos. Bajo la atenta mirada de Ikirao, la escena se transformó. Se recogieron los escombros, se limpiaron las manchas de sangre y se borraron meticulosamente los restos del enfrentamiento. Cada acción se ejecutó con una meticulosa atención al detalle, asegurándose de que no quedara ningún rastro del violento altercado. A medida que se desarrollaba la operación de limpieza, Ikirao se mantuvo firme en su concentración. Su mente se agitaba con el peso de la responsabilidad y cada decisión se tomaba con la comprensión del delicado equilibrio que gobernaba la paz de la aldea. Una vez eliminados los últimos restos de evidencia, Ikirao inspeccionó la escena una última vez. Satisfecha de que la limpieza había sido exhaustiva, asintió con la cabeza a su equipo, con expresión de firme resolución. «No dejéis ninguna piedra sin mover», ordenó, recordando solemnemente con su voz su deber. «Debemos asegurarnos de que la aldea no sea tocada por las sombras que acechan en su interior». Los agentes de la Anbu, que encarnaban el espíritu de secreto y servicio, asintieron en señal de acuerdo. Con una eficiencia demostrada, se fundieron en las sombras, dejando atrás una escena carente del caos que alguna vez había reinado.
Cuando Iklao llegó a la casa de Hiruzen, con el peso de un Naruto inconsciente acunado en sus brazos, los ojos del anciano Hokage se fruncieron con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Iklao respiró profundamente antes de responder. Los aldeanos estaban abusando de Naruto nuevamente, pero esta vez, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Una expresión sombría oscureció sus rasgos. La mirada de Hiruzen se intensificó. ¿Esta vez qué? Iklao dudó, lidiando con la gravedad de la situación. Esta vez, Naruto contraatacó, explicó, su tono transmitía comprensión e inquietud. Fue atacado por un aldeano y las cosas empeoraron. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron, una mezcla de preocupación y contemplación en su rostro envejecido. ¿Qué hizo Naruto? Iklao relató los hechos y detalló cómo Naruto tomó represalias contra el ataque del aldeano, sus acciones impulsadas por una rabia sin rostro nacida del maltrato. El Hokage escuchó en silencio, su rostro era una máscara ilegible. Cuando Iklao terminó su relato, Hiruzen suspiró profundamente. ¿Algún testigo? Iklao negó con la cabeza. No. Ocurrió en un lugar apartado. Nadie más lo vio. La expresión de Hiruzen se endureció al absorber la gravedad de la situación. Iklao, no podemos permitir que incidentes como este empañen aún más la reputación de Naruto. La aldea ya lo mira con sospecha. Necesitamos encontrar una manera de protegerlo. Asintiendo con la cabeza, Iklao respondió. Entiendo, Hiruzen-sama. Debemos ser cautelosos con la forma en que manejamos esto. Hiruzen la miró a los ojos con una determinación firme. No hables de este incidente. Debemos proteger a Naruto de un escrutinio innecesario. Nuestra responsabilidad es guiarlo y protegerlo. Ahora, encontremos una manera de navegar por estas aguas traicioneras y asegurarnos de que el futuro de Naruto permanezca intacto. La mirada de Iklao tenía una persistente indagación mientras se enfrentaba a Hiruzen. Hokage-sama, tengo una pregunta, comenzó, su voz estaba cargada de una cuidadosa curiosidad. Hiruzen, sintiendo el peso de su pregunta, suspiró antes de asentir. Pregunta lo que quieras, Iklao. ¿Por qué Naruto se parece tanto a Minato-sama y a los hermanos menores, Natsu, Mito y Suki? Preguntó, la curiosidad en sus ojos reflejada en el surco de su frente. Hiruzen, que había guardado el secreto durante mucho tiempo, sabía que era hora de compartir la verdad. Esto debería quedar entre tú y yo, Neko, dijo, usando el nombre en clave de Iklao. Su tono, ahora serio, transmitía la gravedad de la revelación que estaba a punto de hacer. Naruto es el hijo de Minato-sama. Es el hermano mayor de Natsu, Mito y Suki, explicó Hiruzen, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Minato-sama y Kushina-sama tuvieron que mentir sobre la ascendencia de Naruto para protegerlo. Es un secreto que debe guardarse por la seguridad de Naruto. Los ojos de Iklao se abrieron de par en par al comprenderlo, las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. ¿El hijo de Minato-sama? Susurró, y la revelación resonó en su mente. Hiruzen asintió solemnemente. Sí. Naruto es el hijo de Minato-sama y se merece una oportunidad de vivir una vida libre de las sombras de su pasado. Debemos proteger esa verdad a toda costa. Habían transcurrido 3 meses desde el tumultuoso incidente que dejó a Naruto inconsciente en los brazos de Iklao. En los tranquilos momentos de reflexión, Hiruzen, el anciano Hokage, se encontraba sentado en su oficina, con los recuerdos del pasado arremolinándose como una tempestad en su mente. La revelación sobre el verdadero linaje de Naruto, compartida con Iklao en confianza, había puesto en marcha una serie de acontecimientos. Hiruzen, agobiado por el peso de los secretos, contemplaba las implicaciones de cada decisión tomada en nombre de la protección de la aldea y sus enigmáticos Jinchuriki. Mientras se adentraba en los rincones de su memoria, un día en particular salió a la superficie. El día en que llevó a Naruto a dar un paseo por la aldea. El aire estaba cargado de tensión mientras los susurros de un miembro muerto del Consejo Civil, vinculado al niño demonio, resonaban por las calles adoquinadas. Naruto, ajeno a los murmullos que danzaban en los límites de la percepción, caminaba junto a Hiruzen. Los aldeanos, con sus voces apagadas en presencia del tercer Hokage retirado, intercambiaban miradas furtivas y silenciaban sus especulaciones. Un alma valiente se atrevió a expresar sus pensamientos. ¿Escuchaste? Uno de los miembros del consejo está muerto. Debe ser obra del niño demonio. Sin embargo, a pesar de los susurros acusatorios, nadie se atrevió a actuar.
La presencia del Hokage retirado junto a Naruto sirvió como un elemento disuasorio silencioso, un escudo contra la imprudencia que la aldea había mostrado alguna vez hacia sus Jinchuriki. Hiruzen, con la mirada fija en el camino que tenía por delante, no podía ignorar la disonancia entre las acusaciones silenciosas de la aldea y la nueva vigilancia protectora que parecía emanar de su mera presencia. Las corrientes conflictivas de sospecha y moderación marcaron un cambio sutil en la percepción de la aldea. Mientras continuaba la caminata, Naruto, sin darse cuenta de la agitación que se estaba gestando debajo de la superficie, miró a Hiruzen con inocente curiosidad. Jiji, ¿por qué la gente me mira así? Hiruzen, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación, le revolvió el cabello a Naruto con suavidad. Ellos temen lo que no entienden, Naruto. Pero tú tienes gente que te protegerá, siempre. En el corazón de la aldea, escondido entre las calles laberínticas, Hiruzen condujo a Naruto hasta su nuevo apartamento. El viejo edificio soportaba el peso de los años, su fachada desgastada por el paso del tiempo. Mientras subían por la estrecha escalera, los ecos chirriantes de cada paso resonaban en el silencio que los envolvía. Al llegar al apartamento designado, Hiruzen abrió la puerta y descubrió un espacio que se encontraba entre una humilde morada y una ruinosa reliquia. Los pisos de madera desgastados y el papel tapiz descolorido insinuaban una historia envuelta en nostalgia, mientras que la luz tenue que se filtraba a través de la ventana polvorienta acentuaba la simplicidad del lugar. «Este es tu nuevo hogar, Naruto», dijo Hiruzen, con una voz que transmitía una mezcla de tranquilidad y reconocimiento. «Puede que no sea grandioso, pero es tuyo». Naruto inspeccionó el apartamento con ojo crítico, observando los escasos muebles y las comodidades básicas que adornaban el espacio. El futón, cuidadosamente colocado cerca de la ventana, lo esperaba para momentos de descanso. Un pasillo angosto conducía a un baño compacto, y un pequeño espacio proporcionaba el espacio justo para guardar la ropa. En el otro extremo, una cocina modesta insinuaba el potencial de autosuficiencia. Mientras Hiruzen dejaba a Naruto para instalarse, murmuró para sí mismo. No es perfecto, pero es un comienzo. Naruto necesita un lugar donde pueda encontrar su equilibrio, lejos de miradas indiscretas. El apartamento, aunque mostraba signos de desgaste, tenía potencial para transformarse. Sin embargo, Naruto tenía sus reservas. Miró a su alrededor, suspiró y murmuró para sí mismo. Tengo mucho trabajo que hacer aquí. No puedo vivir en un lugar como este. A pesar de su aspecto envejecido, el apartamento contaba con equipamiento nuevo, lo que demuestra el esfuerzo de Hiruzen por ofrecer lo esencial para un nuevo comienzo. El baño, aunque no estaba impecable, estaba dentro de los límites de la funcionalidad. Sin embargo, la cocina carecía de utensilios, una deficiencia que Hiruzen prometió subsanar con prontitud. Naruto, que no se conformaba con la mediocridad, decidió convertir ese humilde espacio en algo más. La determinación en sus ojos reflejaba una promesa silenciosa de remodelar no solo el apartamento, sino también su propio destino. Mientras Hiruzen reflexionaba sobre los tumultuosos acontecimientos que se habían desarrollado en los últimos 3 meses, una profunda sensación de consternación se apoderó de sus hombros. A pesar de sus esfuerzos por proporcionarle a Naruto un refugio seguro, los prejuicios y la hostilidad de los aldeanos persistían, supurando como una herida que se negaba a sanar. A pesar de todo lo que hemos hecho, la voz de Hiruzen se fue apagando, sus pensamientos consumidos por el ataque implacable contra el nuevo santuario de Naruto. Los ataques, alimentados por el miedo y la ignorancia, se habían intensificado, cada uno de ellos era un testimonio de la falta de voluntad de la aldea para aceptar a Naruto como era. El último incidente pesaba mucho en la mente de Hiruzen. Naruto, llevado al límite, finalmente había tomado represalias contra sus agresores. Las repercusiones fueron nefastas. La animosidad de los aldeanos hacia Naruto se había profundizado y el espíritu, alguna vez vibrante, del joven había comenzado a debilitarse. Naruto, murmuró Hiruzen, con un matiz de tristeza en su voz. La transformación en el comportamiento de Naruto era innegable. Donde antes había habido esperanza y resistencia, ahora persistía una palpable sensación de desconfianza y desilusión. La creciente aversión de Naruto hacia la aldea y sus habitantes perturbó profundamente a Hiruzen. El vínculo de confianza que una vez unió a los residentes de la aldea se había desgastado y había sido reemplazado por una sensación generalizada de aislamiento y traición. De los 56 ataques lanzados contra la casa de Naruto, 12 habían resultado en heridas graves infligidas por el propio Naruto.
El costo de cada enfrentamiento, marcado en cicatrices tanto físicas como emocionales, sirvió como un triste recordatorio de la relación fracturada entre Naruto y la aldea que una vez había sido su hogar. Mientras Hiruzen lidiaba con las implicaciones de las acciones de Naruto, sabía que se necesitaban medidas drásticas para restablecer el equilibrio frágil que estaba en juego. Hiruzen, agobiado por el peso del estado de deterioro de Naruto, entró con paso decidido en el consultorio del prestigioso médico de la aldea, el Dr. Takeshi Yamamoto. La habitación, adornada con cuadros y equipos médicos, exudaba un aire de seriedad profesional. Dr. Yamamoto, comenzó Hiruzen con expresión grave, necesito una actualización sobre la condición de Naruto. No podemos permitirnos más contratiempos. El doctor, conocido por su actitud directa, levantó la vista de sus papeles y evaluó al Hokage con una mirada perspicaz. Hiruzen, ¿vamos a mantener esto formal? Preguntó, con un toque de ironía en su tono. Hiruzen, percibiendo la gravedad de la situación, asintió. Será formal, doctor Yamamoto. El médico respiró profundamente antes de darle la inquietante noticia. ¿Qué demonios está haciendo el Hokage, Hiruzen?, exclamó, con un extraño momento de frustración en su actitud normalmente serena. El chico está sufriendo y no veo ningún progreso. La última vez que lo revisé, tenía dañados 3 nervios y ahora, en el último examen, el 4.º nervio ha desaparecido. Es un desastre ahí dentro y agradezco a Dios que el chico no haya perdido la cordura todavía. Hiruzen, con expresión sombría, absorbió la dura realidad del estado de deterioro de Naruto. Las palabras del médico pintaron un panorama sombrío del profundo impacto que la herida en la cabeza había causado en el delicado sistema nervioso de Naruto. ¿Qué opciones tenemos, doctor Yamamoto?, preguntó Hiruzen con un tono de urgencia en su voz. El doctor, aunque es un profesional experimentado, no pudo ocultar la frustración que se reflejaba en su rostro. Nos estamos quedando sin opciones. Podemos continuar con los tratamientos actuales, pero el daño es extenso. La resistencia de Naruto es encomiable, pero estamos en una cuerda floja, Hiruzen. Si no encontramos una solución pronto, las consecuencias podrían ser irreversibles. Mientras la gravedad de la condición de Naruto flotaba en el aire, Hiruzen se enfrentó a la cruda realidad de que el tiempo no estaba de su lado. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos y la búsqueda de una solución se volvió más urgente que nunca. Hiruzen, con el peso del estado de deterioro de Naruto sobre sus hombros, presionó al médico para que le indicara si había alguna posibilidad de intervención. ¿Hay algo que podamos hacer, doctor Yamamoto? ¿Algo en absoluto? El médico, que no se anda con rodeos, miró solemnemente a Hiruzen. Lo primero es lo primero. Que venga un Yamanaka, declaró con un tono de urgencia que atravesó el aire. Tenemos que comprobar su estado mental. No quiero decirlo directamente, pero tenemos que asegurarnos de que no se esté convirtiendo en algo que no podamos controlar. Hiruzen, aunque estaba preparado para lo peor, sintió la gravedad de las palabras del doctor como un puñetazo en el estómago. La idea de que la mente de Naruto pudiera estar desmoronándose en algo incontrolable le provocó un escalofrío en la columna vertebral. El doctor, al darse cuenta de lo delicado de la situación, se inclinó y bajó la voz. Le diré a uno de tus Anbu que observe discretamente a Naruto. No podemos correr el riesgo de propagar el pánico o hacer esto público. Mantén esto en secreto, Hiruzen. Para mantener la confidencialidad de la condición de Naruto, Hiruzen reconoció la necesidad de mantener el secreto. Aprecio su discreción, doctor Yamamoto. Me aseguraré de que esto se maneje con el máximo cuidado. Cuando el doctor se fue, Hiruzen se encontró solo con sus pensamientos. La gravedad de la situación exigía una acción rápida y decisiva. Mientras contemplaba la sugerencia del doctor, no pudo evitar la sensación de que tal vez la perspicacia de Yamanaka podría arrojar luz sobre el enigma de la mente de Naruto. Yo estaba pensando lo mismo, murmuró Hiruzen para sí mismo, mientras su mente ya formulaba planes. Pero gracias por tu sugerencia. Llegaremos al fondo de esto y encontraremos una manera de ayudar a Naruto. El camino que tenía por delante seguía siendo incierto, pero Hiruzen, decidido como siempre, se preparó para los desafíos que le esperaban en el frágil viaje de Naruto. En la habitación aislada, bañada por una luz tenue, Naruto estaba sentado solo con un vaso de agua en la mano. El aire se sentía pesado con el peso tácito de su pasado problemático. Las paredes, hechas de bambú, lo protegían del mundo exterior y, por un momento, miró el vaso, perdido en sus propios pensamientos.
Fuera de los muros de bambú, Hiruzen se encontraba de pie, una figura estoica que supervisaba los acontecimientos que se estaban desarrollando. Su rostro curtido delataba una mezcla de preocupación y arrepentimiento mientras contemplaba la delicada situación en cuestión. Hizo un gesto a un agente de Anbu, un miembro del clan Yamanaka llamado Yori, para que se acercara a él discretamente. Mientras Yori daba un paso adelante, Hiruzen transmitió sus instrucciones en voz baja. Yori, tenemos que evaluar el estado mental de Naruto. Mantén la fachada de un chequeo regular, pero investiga más a fondo. Nos preocupa la posibilidad de que se convierta en un psicópata. Obsérvalo de cerca y cuéntanos. Yori asintió, su expresión oculta bajo la máscara Anbu. Sus ojos transmitían una sensación de comprensión mientras se preparaba para entrar en la habitación. La puerta de bambú se abrió con un crujido, revelando un disfraz de médico improvisado. Yori se tomó un momento para recomponerse, ajustando la línea invisible entre su deber Anbu y su examen encubierto. Dentro de la habitación, Naruto no se percató de la vigilancia que se desarrollaba. La atmósfera tenía una sensación de anticipación, como si las paredes estuvieran al tanto de los secretos que aún no se habían descubierto. El vaso de agua sobre la mesa era un testigo silencioso de la agitación no expresada dentro de la mente de Naruto. Mientras Yori se transformaba en el papel de médico, Hiruzen le advirtió con una última directiva. Ten cuidado, Yori. Naruto es astuto y no queremos empeorar su ya frágil estado. Solo reúne información discretamente y avísame si hay algo que podamos hacer para ayudarlo. Cuando Yori entró silenciosamente en la habitación, le ofreció a Naruto una cálida sonrisa, intentando aliviar la tensión que flotaba en el aire como una densa niebla. Hola, Naruto, lo saludó con voz amable y amable. La mirada de Naruto se cruzó con la de Yori, sus ojos delataban una mezcla de curiosidad y cautela. Permaneció en silencio, sus pensamientos se arremolinaban con sospecha e incertidumbre. Sin dejarse intimidar por la reticencia de Naruto, Yori le extendió una pequeña bandeja de dulces. Traje algunas golosinas. ¿Quieres una? Ofreció, su tono estaba teñido de genuina preocupación. Naruto sacudió la cabeza levemente, su expresión era indescifrable. No me gustan los dulces, respondió secamente, su voz teñida con un dejo de desafío. Tras su fachada de cordialidad, la mente de Yori, entrenada por los Anbu, procesó la respuesta de Naruto con una precisión experta. Bueno, tengo mucho trabajo por delante, pensó, con una concentración inquebrantable. Yori se sentó frente a Naruto y adoptó una postura relajada, buscando fomentar una atmósfera de confianza y apertura. Está bien, nada de dulces, comentó con indiferencia, con un tono alegre pero decidido. Hablemos un poco, tú y yo. ¿Cómo te trata la vida, Naruto? La mirada de Naruto permaneció fija en Yori, su actitud cautelosa pero curiosa. Sintió el peso de la conversación que se cernía sobre ellos, un reconocimiento tácito de las complejidades de su tumultuosa existencia. Mientras Yori entablaba una conversación casual con Naruto, intentando cerrar la brecha entre ellos, la habitación se repitió con una serie de breves intercambios. Yori. Entonces, Naruto, ¿tienes algún pasatiempo favorito? Naruto. Se encoge de hombros en realidad, no. Yori. Está bien. Escuché que eres bastante hábil con las técnicas de viento. Debe ser emocionante. Naruto. Asiente sí, está bien. Yori. ¿Sabes? Pronto tendremos un festival. ¿Tienes planes de participar en las festividades? Naruto. Indiferente no me interesa. Yori insistió, decidida a romper la actitud defensiva de Naruto. Naruto, pareces alguien que ha pasado por mucho. ¿No crees que es importante abrirse a la gente, tal vez hacer uno o dos amigos? Naruto miró a Yori a los ojos, sus ojos revelaban una historia de dolor. No, respondió sin rodeos. Sin inmutarse, Yori siguió adelante con actitud amistosa. Vamos, Naruto. Estamos hablando, conociéndonos. ¿No confías en mí? Podríamos ser amigos. Naruto le dirigió a Yori una mirada penetrante, su silencio lo decía todo. Después de unos momentos, finalmente rompió su actitud estoica. No, dijo de nuevo, con voz firme. Yori, percibiendo la resistencia, continuó con sinceridad. ¿Por qué no, Naruto? Solo intento entender. Los amigos pueden apoyarse mutuamente. La respuesta de Naruto fue directa, revelando el dolor subyacente en sus palabras. No somos amigos. Es mejor que no te conviertas en mi amigo.
Yori, ante el abrupto rechazo, preguntó con genuina preocupación. ¿Por qué, Naruto? ¿Qué te detiene? En la habitación con poca luz, la mirada de Naruto permaneció fija en Yori, con un dejo de cansancio en sus ojos. Mientras el peso de la pregunta de Yori flotaba en el aire, Naruto respiró profundamente antes de romper el silencio. Naruto. Tómelo como un consejo, doctor. No soy de los que lo dan a menudo. Si intentas convertirte en mi amigo, solo te enfrentarás a la desgracia de esta aldea. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargando con el peso de las experiencias pasadas de Naruto. Yori, sentada frente a él, absorbió la gravedad de la declaración. La habitación pareció tensarse, la verdad no dicha resonó entre ellos. Naruto continuó, su tono transmitía una mezcla de resignación y amarga realidad. No les agrado mucho por aquí. Es mejor que mantengas la distancia. Traigo problemas. Yori, sin embargo, se negó a tomar a la ligera las palabras de Naruto. Naruto, la gente puede cambiar. Tal vez solo necesites a alguien que vea más allá de los rumores. La respuesta de Naruto estuvo teñida de una risa amarga, un sonido que reflejaba la dureza de su realidad. En esta aldea, no es tan fácil. Han tomado una decisión sobre mí. Créame, doctor, es por su propio bien. Sus ojos tenían una mirada angustiada, un atisbo de la soledad y el aislamiento a los que se había acostumbrado. A medida que la conversación se tornaba más seria, la voz de Yori transmitía preocupación y su actitud cambió a una de indagación concentrada. Bueno, dejemos este tema por ahora. Tengo una pregunta para ti, Naruto. Naruto, siempre atento, levantó una ceja en respuesta. ¿Qué quieres? Preguntó con un tono cauteloso pero curioso. La voz de Yori adquirió un tono sombrío mientras profundizaba en el asunto. Escuché sobre un tipo llamado Hiroshi. Tú lo mataste, Naruto. ¿Por qué una muerte tan brutal? La expresión de Naruto permaneció estoica, su mirada firme mientras se encontraba con los ojos inquisitivos de Yori. Recibió lo que se merecía, respondió con calma, su voz carente de remordimiento. La preocupación de Yori se hizo más profunda y su voz se tiñó de urgencia. ¿No crees en la justicia, Naruto? ¿No había otra manera? La respuesta de Naruto fue dura, impregnada de la amargura de sus experiencias. En esta aldea, la justicia es una broma, replicó con amargura. Él obtuvo lo que se merecía, y si alguien quiere un pedazo de mí, tendrá que luchar por ello. Y créeme, no me gusta mostrar piedad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un testimonio de la determinación de Naruto y de las duras realidades del mundo en el que habitaba. Yori, lidiando con la gravedad de las palabras de Naruto, no pudo evitar sentir el peso de la oscuridad que los rodeaba a ambos. Mientras Yori indagaba más en las sombras del pasado de Naruto, abordó con cautela un tema delicado. Tengo una pregunta más, Naruto. ¿Disfrutaste el momento en el que mataste a ese tipo? Naruto le lanzó a Yori una mirada penetrante, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y frustración. Doctor, ¿qué diablos cree que soy, un loco maníaco que ama la sangre? Replicó con dureza, su voz tenía un tono cortante. En la aldea de la arena oculta, un escalofrío repentino recorrió la columna de Gaara, lo que le hizo estornudar. Gaara murmuró, parece que alguien estaba hablando de mí. Le daré su sangre a madre. Era un vestigio de la época en la que Gaara fue consumido por la influencia de Shukaku, el de una cola. De vuelta en la habitación, Yori se encontró con la mirada de Naruto con una expresión seria, reconociendo la necesidad de delicadeza en sus indagaciones. Naruto suspiró, su tono tenía un matiz de admisión renuente. No, no me gustó. Pero me enojé tanto en ese momento, y siento como si una personalidad diferente se apoderara de mí. El resto, ya lo sabes. Hiroshi, aparentemente impertérrito, insistió con tono mesurado. ¿Disfrutaste el momento en que hiciste lo que hiciste? La frustración de Naruto aumentó y respondió con vehemencia intensificada. ¿Estás sordo? ¿No escuchaste lo que dije? No sé qué diablos estaba haciendo. La habitación resonó con el peso de la lucha interna de Naruto, dejándolos a ambos en un silencio tenso que pesaba sobre las complejidades tácitas de la psique de Naruto. Yori, sintiendo la necesidad de un cambio en la atmósfera, metió la mano en los pliegues de su capa y sacó 2 pergaminos. Naruto, tengo algo para ti. Uno es de Hiruzen y el otro es mío, ofreció, extendiendo los pergaminos hacia Naruto. Naruto miró los pergaminos pero no hizo ningún movimiento para tomarlos.
Su actitud cautelosa permaneció intacta, un testimonio silencioso de los muros que había erigido a su alrededor. Sin inmutarse, Yori colocó los pergaminos con cuidado sobre la mesa frente a Naruto. Tómate tu tiempo con ellos. Puede que contengan algo valioso para ti, sugirió, con una sutil nota de aliento en su voz. Los ojos de Naruto se dirigieron brevemente hacia los pergaminos, pero se abstuvo de alcanzarlos. La sala tenía una tensión palpable, un reflejo de las complejidades entretejidas en la existencia de Naruto. Yori, interpretando la vacilación de Naruto, decidió darle espacio. Saldré un momento. Cuando estés listo, siéntete libre de echar un vistazo, dijo, su tono tenía un dejo de comprensión. Dejando los pergaminos sobre la mesa, Yori salió de la habitación, dejando a Naruto lidiando con el contenido no mencionado dentro de los pergaminos y las complejidades de sus propias emociones turbulentas. La puerta se cerró con un suave clic, dejando la habitación envuelta en un silencio contemplativo. Cuando Yori salió de la habitación, encontró a Hiruzen esperando afuera, su presencia dominaba el lugar con una sensación de autoridad y preocupación. Sin decir palabra, Yori se quitó la bata de médico y dejó al descubierto el atuendo de ambú que había debajo, un símbolo de su doble función dentro de la aldea. Hiruzen miró a Yori con una mezcla de expectación y aprensión. Cuéntame la situación, Yori le pidió, con voz firme pero teñida de un tono de urgencia. La expresión de Yori permaneció indescifrable tras la máscara mientras le transmitía la noticia a su superior. Okage-sama, tengo buenas y malas noticias, comenzó, su tono medido y deliberado, delatando el peso de la información que llevaba. El rostro curtido de Hiruzen mostró un destello de alivio cuando Yori comenzó a contarle las buenas noticias. Buenas noticias, Okage-sama. Naruto no es el psicópata que el doctor Yamamoto hizo creer, informó Yori, con un tono de tranquilidad en su voz. Los ojos de Hiruzen se suavizaron con alivio y una pequeña sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios. Es un alivio escuchar eso. Cuéntame más sobre eso, Yori, instó, ansioso por comprender las complejidades del estado mental de Naruto. La mirada de Yori permaneció firme mientras continuaba. La buena noticia se ve atenuada por el hecho de que Naruto ha desarrollado una segunda personalidad. El peso de la revelación quedó flotando en el aire y la expresión de Hiruzen pasó del alivio a la preocupación. La habitación pareció tensarse con la gravedad de la situación que se estaba desarrollando. Hiruzen frunció el ceño con preocupación cuando Yori mencionó el concepto de trastorno de personalidad dividida. ¿Cómo el trastorno de personalidad dividida? Preguntó con voz teñida de preocupación. Yori negó con la cabeza lentamente, con expresión seria. No, Okage-sama. El trastorno de personalidad dividida, o trastorno de identidad disociativo, implica la existencia de múltiples personalidades distintas dentro de un individuo, explicó con calma, su tono mesurado mientras profundizaba en los matices de la condición. Continuó. Pero lo que Naruto ha hecho es algo completamente diferente. Lo que ha hecho es crear una personalidad para salvarse a sí mismo. Las palabras de Yori quedaron flotando en el aire, un testimonio de la profundidad de la lucha interna de Naruto y de los esfuerzos que había hecho para protegerse en un mundo hostil. Hiruzen escuchó atentamente, mientras su mente lidiaba con las complejidades de la situación de Naruto. La revelación lo dejó desconcertado y preocupado, un reflejo de la abrumadora tarea que tenía por delante para comprender y ayudar a Naruto a superar su confusión interna. La confusión de Hiruzen persistió, y se hizo evidente en las arrugas de su frente mientras intentaba comprender la naturaleza única de las luchas de Naruto. Yori, reconociendo la necesidad de claridad, ofreció un ejemplo para ilustrar el concepto. Piénselo así, Okage-sama, comenzó Yori, adoptando un tono más explicativo. Imagine a alguien que se enfrenta a una adversidad constante, alguien que soporta el rechazo y el aislamiento. En respuesta a eso, crea una personalidad separada, un escudo, para enfrentarse al mundo. Esta personalidad no es un trastorno. Es un mecanismo de defensa. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron levemente mientras asimilaba la explicación de Yori, la analogía arrojaba luz sobre las complejidades de la situación de Naruto. La habitación permaneció en un silencio pesado, interrumpido únicamente por el zumbido de la contemplación mientras ambos hombres lidiaban con las complejidades de la batalla interna de Naruto. Yori, observando atentamente a Hiruzen, continuó. Naruto creó este personaje no por desorden, sino como una estrategia de supervivencia. Es una respuesta a la adversidad que enfrentó, una forma de navegar en un mundo que ha sido cruel con él.
Hiruzen asintió lentamente, las piezas empezaron a encajar. La analogía proporcionó una imagen más clara de la lucha de Naruto, pero la gravedad de la situación dejó una marca indeleble en los pensamientos del Hokage. En la habitación con poca luz, Yori se encontraba frente a Hiruzen y le contaba los acontecimientos de su encuentro con Naruto. Sus palabras tenían un peso que reflejaba la gravedad de la situación. Mire, Hokage-sama, comenzó Yori, con un tono de preocupación en su voz. En esa reunión, Naruto rechazó el dulce que le ofrecí. No confía en mí en absoluto. El aire parecía espesarse con la tensión de la cautela de Naruto. Yori continuó. No me contó mucho sobre sí mismo, se guardó sus cartas en secreto. Hay una renuencia a abrirse, una sensación de aislamiento a la que se ha acostumbrado. La expresión de Hiruzen se volvió sombría mientras absorbía las observaciones de Yori, las complejidades del carácter de Naruto se desarrollaban ante él. Además, continuó Yori, mostró agresividad en sus palabras hacia la aldea. Dejó en claro que no tendrá piedad con nadie que se meta con él. Es una postura defensiva, una respuesta a los años de rechazo que ha enfrentado. Hiruzen asintió pensativamente, reconociendo el significado de la postura defensiva de Naruto. Mientras Yori metía la mano entre los pliegues de su capa, sacó 2 pergaminos y se los entregó a Hiruzen. ¿Viste los pergaminos?, preguntó. Hiruzen asintió de nuevo, reconociendo que los había visto. Ambos están vacíos, reveló Yori, con la mirada fija. Le di esos pergaminos como prueba, uno tuyo y otro mío. Quería ver cuál cogía. Las cejas de Hiruzen se fruncieron en contemplación mientras Yori continuaba. Y eligió al que creyó que era de ti. Mientras miraban a través de la pared de bambú, una tensión sutil llenó el aire. Naruto, aparentemente consciente de su escrutinio, se acercó a los pergaminos. Dudó por un momento, su mirada se desplazó de uno a otro, y luego tomó con decisión el pergamino que supuestamente le había dado Hiruzen. La habitación cayó en un profundo silencio, el peso de las decisiones de Naruto resonando en las paredes, dejando tanto a Yori como a Hiruzen lidiando con el intrincado rompecabezas que era la existencia de Naruto. Hiruzen frunció el ceño con preocupación mientras consideraba la evaluación de Yori sobre la situación de Naruto. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar a Naruto?, preguntó, con su voz cargada de un sentido de responsabilidad. Yori reflexionó un momento antes de responder, su tono era reflexivo pero decidido. El mejor curso de acción, Hokage-sama, es proporcionarle a Naruto un enfoque singular, algo que lo distraiga de la negligencia de la aldea, sugirió, sus palabras transmitían un sentido de urgencia. Hiruzen asintió pensativamente, reconociendo la sabiduría del consejo de Yori. Ya veo, murmuró, contemplando las implicaciones de tal estrategia. Si bien no puedo cambiar el pasado, puedo trabajar para fortalecer las conexiones de Naruto con la aldea, para que no sienta la necesidad de irse en el futuro. Yori miró a Hiruzen con una sensación de comprensión, reconociendo las complejidades de la situación. De hecho, forjar vínculos más fuertes con la aldea puede ser clave para el sentido de pertenencia de Naruto, estuvo de acuerdo, su voz resonaba con un compromiso compartido con el bienestar de Naruto. Mientras continuaban su discusión, el peso de la difícil situación de Naruto flotaba en el aire, un recordatorio de los desafíos que le esperaban para restaurar su confianza y su sentido de pertenencia dentro de la aldea. Hiruzen entró en la habitación y su presencia exigía atención. Naruto, sentado tranquilamente, levantó la vista al ver entrar al Hokage. Sin dudarlo, expresó su frustración. ¿Dónde está ese maldito doctor? Las palabras de Naruto transmitían una mezcla de irritación y desconfianza, un reflejo del difícil comienzo de sus interacciones. Ignorando el arrebato de Naruto, Hiruzen mantuvo su actitud serena. Tengo una oferta para ti, Naruto-chan, dijo con calma, su concentración inquebrantable. La habitación pareció tensarse con la tensión tácita entre ellos, mientras Hiruzen se preparaba para dirigirse al joven ninja preocupado.